¿Bien? Tranquilo. Hay mucho por ahí hablando. Acá estoy actualizando a ver si ya estamos por YouTube también. Sí. Me marca el amigo Dan cuando estamos listos para... La cabrísima dama. Sí, señor. En un ratito. En instantes. ¿Cómo sale? En instantes te pregunto también. El equipo de Trinidense, José Rúa. A ver, ¿qué dicen los muchachos? Ya estábamos en YouTube también. ¿Se cogieron bien sabroso al PSG? No, espera. ¿Puedo hacer un mini comentario respecto Sí, a esto? adelante. Mínimo nomás, antes de que mientras se acomodan todos los compañeros y hablamos a fondo. Hay que hablar del Chelsea, ¿eh? Hay que hablar del Chelsea, de que Chelsea en finales se ha cargado, o en instancias finales, Chelsea tiene el privilegio de haber eliminado al mejor Barça, al Barça de Guardiola en semifinales sin ser favorito, de haber derrotado en una final de Champions al Bayern Múnich en Múnich sin ser favorito, ha ganado una final de Copa de Europa al Manchester City de Guardiola sin ser favorito y se ha cargado al PSG de la forma que lo hizo sin ser favorito. O sea, estamos hablando de que el Chelsea en diversas etapas, del 2012 hasta aquí, ha jugado siempre en contextos definitivos en una condición donde normalmente no tendría que haber ganado. En el 2008 se resbaló John Terry, después terminó siendo el último equipo europeo en perder una final de Mundial de Clubes contra un equipo de Conmebol que fue justamente el Ten Corinthians. Pero a partir de eso, qué recorrido maravilloso el del Chelsea, que yo creo que hoy en día ya tiene elementos de sobra para considerarse el más grande de Londres. Perdón si hay algún hincha del Arsenal que está escuchando, pero ser campeón del primer Mundial de Clubes y de la forma que lo ha hecho tiene muchísimo valor. Y lo de Luis Enrique que se va a hablar y mucho. Sí, Muchísimo. señores, va a arrancar este encuentro esférico en la mitad de la cancha. Y vamos a comenzar este partido. Minuto de silencio en estos momentos, Nelson. Así es. Sí. ¿Por qué? ¿Se puede saber? No. Espera, voy a buscar. No, No, ti. ¿No te caíste? ¿Estás bien? Martín, ¿fuiste vos? Ahí está. Minuto de silencio. Osvaldo Aquino, dicen los muchachos. Claro, Sí. por los Osvaldo Claro, Quino, por campeón. supuesto. ¿Te das cuenta cómo ha pasado todo, O lo de Osvaldo Quino fue el jueves por la noche, estamos domingo y ya parece algo que ha sucedido hace un buen tiempo. Una tormenta se avecina, 90 minutos de puro fútbol. Olimpia versus Trinidense, se mueve la pelotita. Ya hay juego, el esférico va volando y buscando rápidamente al chico. Hay falta, hay mano ahí de Mendoza. Sí. Sí, señor. Hay mano, rápido comenzó el juego. ¿Cómo estás, Coque? Bien, Marquito. Hola, Chad. Hola, Nelson. ¿Cómo andan, muchachos? Está jugando Lucas Morales, Con la 30. Con la 30, Sí, Lucas señor. Morales. Y se está jugando un 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3 de lo que... cómo está Porque saliendo Olimpia ahora. Quintana está a la mitad de la cancha, pero más por derecha. Más por derecha con Gio Bogado y Richard de Seis Tapón. Así mismo la salida corresponde a Capaz. Olimpia busca el primero del partido. Está 0-0 los primeros segundos de este enfrentamiento trinidense, que tiene a un gran jugador que es Camacho. Y Alexis Cantero, que está en vez de Zavala, que estaba con molestias. Eso que están escuchando no se preocupen, en un ratito nomás. Voy a robar un rato. Ay, Upa. yo te quiero mostrar cómo robé yo, así que... Ah. Muchas felicidades para tu... ¿Cómo la puedo titular? ¿Futura prometida? Exactamente. Muchas Me gusta así. felicidades. Te agradezco. Y también espero que todo el chat se sume a la felicitación para Nat, que hoy es su cumpleaños. Quiero mandarle un saludo enorme, obviamente, a la señorita, mi mujer, ¿no? ¿La qué dice? Ojalá. Casate primero. Me va a casar, ¿verdad? Tengo que Y seguir tus ahí pasos. puede utilizar ese Sí, concepto. en instante mando saludo Cuidado. porque va saliendo Trinidense. Olimpia recupera. La salida corresponde al decano con Giovanni Bogado. Giovanni Bogado ya se conecta con Hugo Quintana, que mira hacia el frente y suelta el paso. Se viene Olimpia. Rodney Redes, atención. Morales que sube bien el centro al área. Despeja rápidamente Vera. Aparece Olimpia en el corte. Esto está 0-0. Partido de la fecha número 2. Ahí va Legui. Leguizamón, que se habló bastante de su futuro, Nelson, también. Ahí se viene Cantero.
Cantero atrás. Mis felicitaciones a la mujer que amo bastante, muchísimo, a mi querida Nat Lescano. Espero que hoy pases y hayas pasado muy bien. Vamos a seguir la farra. Un saludo, un beso enorme, decirte que te amo mucho. Ese para el corte. Eso ¿Y explica lo que le regalaste? Eso explica el gran outfit que has traído hoy. Sí, la camisita. Sí, Ahí brillante. vamos viendo la pelota rápido y contundente. Mendoza se va trinidense. Esto es peligro. Hasta que decide retroceder. Ahí está De la Cruz. Dando indicaciones, Busto diciendo: vamos a atacar. ¿Te gusta el equipo de hoy, mi querido? Quiero conocer la opinión de Coque primero. Sí. Vos sabés que siento que, bueno, tengo que tratar de ver más minutos de cómo va el juego. Pero siento que se pierde mucha fuerza arriba. Con la salida de la cara. Y bueno, volvemos al concepto de que la idea es Ahí viene el ataque. Hay córner. cubrir mejor a Richard. O sea, acá volvemos a un concepto que lo quiero recordar con el chat. Para mí era córner también, ¿eh? A Neymar tiene esa camiseta. Neymar dice. Alex Álvarez. Neymar Álvarez pues se le dice a él. No, está bien. No, parecía córner, parecía que Rosotro era el Junior Barreto. No, pero viste, Rosón Junior Barreto, debió ser De córner. vuelta. Hola, Chelson, Croque y Marquitos. Hola, Mati. Hola, Matías. Deja bajar el volumen de la hinchada. Buenas tardes, Jasó perdió el PSG. No, boludo. Cada vez que pierde el PSG, los niños en cierta parte del mundo sonríen. Lateral. ¿Cómo va a robar Marco? Robe Olimpia, Robe. ¿Ya subiste tu Ya robo? está, ya robo arriba. ¿Cuál es? Robo ¿Cuál es? arriba. A la bocha. Lo vas a ver en instantes. Marco Morel. La robación. Dijo que iba a ganar el PSG y aceptó. El Chelsea. ¿A qué? Perdón, el Chelsea. Sí. Brother. La final es espectacular porque Franco dice, no, imposible. Está entre el Real o el PSG. Y ahí. Un edite, papá. O sea, volviste a usar la Franco para pegar. Claro. Ahí está De la Cruz, queriendo recuperar. Después se queja. Claro. Se viene a la carga trinidense. 4 minutos con 30. Cuca Román, querida. Ya recupera El Cuca. el Descano con Alexis Cantero. Levanta Cantero. Pelota arriba para Legui. Despeja. Y ya tiene el balón de vuelta el equipo de Arrúa que está buscando el primero del partido. Quiero escuchar a Bustos hoy. Vamos a ver qué dice, ¿eh? Estará con ganas de pegar, que da miedo. Sí. Un hambre ha de tener Fabián. Morales toca. Epa, doble falta. Ahí Que está siga, Morales. dice va Quintana. Quintana, buena pelota. Ferreira. ¡Gol! ¡De Olimpia! Sebastián Ferreira es su 9. Ya lo canta, ya lo grita, ya lo siente. ¡Hay 9! Sí, lo que faltaba hace tiempo en Olimpia. Hoy lo tiene de sobra y se llama Sebastián Ferreira. ¡Qué buena pelota metió Quintana! Para mí que está habilitado. Habrá que ver. 1 para Olimpia, 0 para Trick Nelson. Bueno, acá el gol se construye con la pelota maravillosa que pone Hugo Quintana. Y te digo, Quintana, así como entró en el segundo tiempo contra Nacional, mostró elementos de sobra. Qué jerarquía de Ferreira. Definición casi idéntica al gol que le marcó a Racing. Sí. Zamudio espera un offside. Para mí no hay posición adelantada. Habrá que ver en la previa de la acción. Pero a mí me parece que el jugador de Olimpia choca contra De la Cruz, producto de una falta previa de un jugador trinidense a Rodney Redes. Entonces, a partir de eso, me parece que es una caída producto de una falta que recibe un jugador de Olimpia, pero me imagino que esto tendrá su revisión. Para mí, todo legal. Para mí, golazo de Olimpia. Definición premium de Sebastián Ferreira. Yo creo que le habilita. Epa, está siendo atendido Redes ahora. No, es que se chocó muy mal Redes, fíjate. La falta fue de la Cruz justamente. Sí. Ay, offside, dicen los muchachos. Bueno, se están revisando. Sí o sí se va a revisar. Es una jugada muy fina para mí, de igual manera. Pero creo que un central de Trinidense estaba habilitando.
Ah, claro, por el costado derecho. Sí, decís. por el costado derecho, exactamente. Ay, señores, hay juego que se va a producir en instantes. Hoy Bustos con la camiseta celeste, Redes que sale muy sentido. A ver el choque. Ahí hay falta contra Redes. Y claro, y después el choque justamente fue de parte de De la Cruz. Lo lleva Mendoza, cae Redes y de vuelta el choque. Claro, pero acá no hay nada que anular. Acá No. hay que ver la posición de Ferreira. Para mí no hay nada que anular. Es un choque natural, pero ahí está. Claro, todo válido. Exacto. Gol, señoras y señores, está ganando Olimpia. El Decano temprano ya marca el primero del partido. Lo marcó y el apellido del gol lo tiene Ferreira. Atención que se viene Trinidense. ¿Qué? Claro. ¿Le dijiste algo antes que vaya a la concentración, Coque? Sí, que cuando meta me dedique. Ay, ¿te dedicó seguro? Sí, hizo así. Claro. La K, obviamente. Imagínate que el tipo... Efecto ser vecino de Coque, dice. Fachero, fachero número 9, millonario, jugador de Olimpia. Una familia y le dedica el gol a Coque. Déjate. Déjate. Pasa que yo lo pedí primero. Ahí está, pues. Salida de Trinidense. Olimpia está ganando 1-0 el Decano, señoras y señores. Porque esto Olimpia le pelea al PSG, ponete serio. Yo creo que... Sí. De la Cruz soltó la pelota, se pone lindo el partido mientras Morales va despejando. Acelera Lucas Morales, recibe el pase, el toque de primera para Sebastián Ferreira Falta, que cae. profe. Falta Sí, Méndez. sí. Hay falta Méndez para Trinidense, dice el juez y juega rápidamente. Este es Ronaldo Báez. Y se juega atrás. La K de Cristina le pidió No. Coque. No. Kirnerista de primera. Igual Efecto acá. ser vecino de Coque. Gracias Nelson por no estar ayer. Ya vamos 2 victorias seguidas. Tremenda mufa. Alex Alón, que se prepare Palmer. Mi capi le rompe el peroné, dice Alex Alonso. Pasa que estuvimos en la cancha. Claro. ¿A dónde fuiste? En la fortaleza del Parque Cireto. En el pique de cabeza despeja Junior Barreto. La va tomando Olimpia en el sector de la mitad de la cancha del gramado que hoy está bien. jugando y viene Leguizamón, ingresa al área, pegale Leguizamón, cruzó y cortó, Ay, no, cortó Vera. demasiado. Vera, excelente en su trabajo. Buenas tardes muchachos, Pasión Estudio y Chat. Porosa ya. Vos sabés que se salvó la amarilla el Leguizamón. ¿En qué momento? Porque Leguizamón se trepó al alambrado. Claro. Eso es amarilla. Eso es amarillo, claro. Se salvó el platinado. 10 minutos Prime. de juego. ¿Qué se sabe del futuro, Todavía nada, ¿no? Nada. Perfecto, y atención, le queda la pelota a Ronaldo. Había falta. Uy, lo que cortó el árbitro. Cortó el árbitro, Olimpia tiene que agradecerle a Méndez porque Sí. estaba el gol del empate en los pies de Ronaldo Martínez. Mira cómo Álvarez cayó. Será. Uy, Barreto. No, pero mirá la pelota que deja pasar igual. Si esto el árbitro agarraba y no... No cobraba, Ronaldo. Era el empate. Sentenciaba. Y lo dice Arrúa. Se molesta a Rúa por eso, Totalmente. Pelotas paradas para Trinidense. Es maravillosa la falta de criterio que tienen los árbitros. Yo a Busto le pediría que se compre una camisa Slim Fit. Me copió Bustos hoy, Pelota parada para Triqui, señores. Barrera de 2 hombres, Ronda y Redes. Seba Y Ferreira. Leguizamón le Sebastián va a Ferreira. pegar de la Cruz. En el arco está Olveira. Autoriza Al arco directo. Méndez de la Cruz. Abajo de la Cruz probó. ¿Dónde sirve? Y ya sale de vuelta la pelota. Disparada por el costado izquierdo que se pierde. De la Cray. Se viene el gol de Camacho. Che, imagínate que si con el... Bueno, Cerro ya le saca 5 puntos a Libertad en 2 fechas. Sí. Olimpia ya le saca 3 parcialmente. Y en la próxima fecha tenés duelo de punteros. Luque Cerro. Qué lindo va a estar ese, Qué lindo partido va a ser ese. ¿Dónde juegan? ¿En el local? Luque Cerro, Luque, entonces. Está muy bajo el brillo, che. Olimpia, Trinidense, están jugando en esta linda tarde de domingo. Ronaldo Baez soltó la pelota para Mendoza que controla. Mendoza atrás para De la Cruz. Pelota arriba, atención. Quiso desviar ese esférico Neymar. O era el Cuca, creo que era el Cuca Román.
La salida corresponde a Olveira. Mínimo 1 y 5. No, tranquilo. No, Ni pienses estar en la próxima fecha, Nelson. Así en buena manera te digo, dice Nicolás Ayala. ¿Por qué no me comés los dos huevos, Nico? Ahí está. Barrito. Porque yo también le digo buena onda, boludo. Ferreira. Con el cariño que le tengo. Ferreira mete caños, parece Quintana, participan los hombres en la mitad de la cancha. Olimpia está ganando 1-0. Busca el segundo, este es el equipo de Bustos. Cero local. El Ciclón, 20 de julio es domingo, chat. creo que sí, ¿eh? Sí, 20 de julio. No. 20 de julio, sí, domingo. Sí, me voy a dar mal de todo. 12 minutos, ¿qué dice la gente de Cerro TikTok? Y le juega- mandamos un saludo. perdón, Marquito, me Sí. parece importante. El domingo que viene juega Cerro contra Luca a las 4 de la tarde. Lindoso horario, ¿eh? Lindo horario. Rodrigo Lindoso. Lindo horario. Libertad juega contra Nacional. Nacional. que debutó, o sea, debutó. Nacional tiene 4 puntos, ¿eh? Sí. El que inició Cuidado. bastante bien es Luque, ¿no? Sí. Tiene 6 puntos. El chico Díaz ya tuvo varias apariciones. Y este es Neymar. Corta la pelota Olimpia. Busca recuperar y ahora lo hace Leguizamón. Partido en el primer tiempo. Olimpia tratando de dominar. Ya marcó Seba Ferreira. El caballito obviamente va a ser cobrado. Lo cobró el anterior. Sí, Bogado, sentido nacional querido. Le gana Libertad, dice. Che, si Nacional le gana Libertad. Tiembla. Si bien la otra vez Elvin Cox dijo lo de Busto, yo te digo que yo no sé si Patito resiste no ganar un siguiente partido, ¿eh? Atención que se viene Olimpia Redes para Morales. Pegale más fuerte, Morales. Creo que ya cobró algo, ¿eh? Sí. Pero fue bien el Qué lindo ataque, taco, ¿eh? Sí. Saludo a la gente de TikTok y 132 personas. Habilitado por poco, pero habilitado, ¿eh? Qué bien la nueva gráfica, pibe. 1-0. 1-0 gana Olimpia, 1-0. Qué pelota metió Hugo Quintana, ¿eh? Qué grande, Toby. Toby, vos sos ameliano. Cerró León, dice. Cerro Leone. Barbería Bruno. Espectacular. Está con nosotros Barbería Bruno. También en TikTok. El partido está 1-0. Que churro Marcos. Gracias, Freddy. Atrás la pelota para la salida de Zamudio. Este es Víctor. Eleva la pelota, Víctor. El salto es de Junior Barreto. El partido está 1-0. Richard Ortiz participa. Mete el cuerpo en esa de la Cruz. Lleva Quintana. Cayó Quintana, no hay falta y recupera Olimpia. Seba Ferreira y se va Olimpia. Seba Ferreira mira el arco, se acomoda Ferreira tras el toque. Endeble el pase de Ferreira. Toca Giovanni para Leguizamón. Se va abriendo por el costado izquierdo Cantero. Pégale Legui, dejó la pelota arriba. A ver. Dale al Cantero. Atrás. Cantero. Señores, el partido está 1-0. Ataca Olimpia. Este es Giovanni. Desapercibido ha pasado Richard, ¿eh? Sí, bastante. Que es bueno para él en este contexto. O sea, el paradito frente a la línea de 4 centrales, o de 2 en realidad con No los están 2 expuestos. laterales. Y claro, y tiene 2 tipos que corren. Pero recordás que nosotros habíamos dicho en el apertura, luego ya, en tiempo... Buena Está pelota habilitado, va para Leguizamón. Perdón, Nelson, adelante. No, ameritaba, pero pasa que nunca le bajó la pelota. No, te decía que decíamos en su momento que era clip subido, dice Pablo Martín. Grande, Pablo. Tremendo gestión, Pablo. El 100. La vuelta de Garnero es eminente. Inminente que se viene. Y además es Garnero, no Granero. Y 3 Garnero tiene laburo. Sí, está. Él está en la U, ¿verdad? En la U Católica. Saludame, Coque, a la gente de TikTok. Hola, gente de TikTok. ¿Qué Ameliano, dice? papá, padre Olimpia, dice Toby. Se escapa la pelota. El stream de gente tiene más calidad que ese bar. No, tranquilo, nada. Freddy, dávalo ya. No le van a pegar. ¿Cómo se va todo? Tío Paul. Tío Paul. Saque de manos. Saque manual para Lucas Morales. Morales con buen porte físico, ¿eh? Sí. Levanta Morales la pelota. El partido está 1-0. 1-0. Hay falta, dice Méndez. Frente a Rúa se produce la acción. Morales me da un aire de que es polenta y Autaro lo tuvieron. Exacto. Mira vos. Tremendo. ¿Cómo te gusta que te todo eso?
Como ¿No debe sabe quién? ser. Zamudio y Polenta. Mira vos, atención que ataca Olimpia a la carrera. Iba acá el tiro. Giovanni Bogado le pone freno a la salida de Olimpia. Giovanni. ¡Epa! Lo bajaron a Giovanni. Sigue Leguizamón. Cruzó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. Lo cortó. Era el gol de Huguito, ¿eh? Hubo falta. La falta contra Bogado. Pero lo dejó seguir. Dejó seguir el árbitro Méndez. Buena pelota, le llegó a Quintana en el área. Claro, ya aplicó la ventaja. Pero no entiendo por qué decide pararlo. O estaba en posición adelantada, no sé. Y porque no pudo hacer... ¿Cobró falta? Entonces cobró la falta porque el árbitro consideró que era amarilla. Amonestado el Cuca. No se puede entonces, tipo, terminar la jugada y después amarilla tomar. Lo que pasa es que el árbitro puede decidir cortar la ley de ventaja. Ajá. Porque considera que no hay. Perfecto. Pelota parada para Olimpia. ¿Qué pasó? Leguizamón se va abriendo. Jugada preparada de laboratorio, decimos. Oh, sí, no, pobre. sí, de laboratorio, pero Sí. no sé de dónde. Ahí recupera bien Olimpia. Atención, Giovanni Bogado tocó la pelota. Espera Leguizamón. Afuera. Afuera. Che, y ¿cómo? se enoja Sebas, ¿eh? ¿Quién? Claro, porque le pide perdón a todo el mundo. Iván le dice, enojadísimo Sebas, ¿eh? Sí, se enojó, ¿eh? Qué bien Gio Bogado acá, ¿eh? Espectacular. Qué jugador Giovanni Bogado, ¿eh? Ah, no, pasa que tenía no. a Ferreira en el segundo palo. Pero igual si se cerraba esa pelota. No, pero lo que pasa es que tenía dos opciones. Tenía buscar profundidad con redes o el centro. Lo que pasa es que ahí siguiente. Uy. Levántese, Neymar. Qué importante va a ser para Olimpia tener a un Oliveira con confianza de vuelta, ¿eh? Oliveira ha perdido completamente la confianza. Tiene que ver mucho la lesión, ¿no? Por supuesto, no podés escapar a eso. Porque... Y encima es... Uy, cuidado acá. Atención que Redes presiona. Esta es una cancha que ha sentenciado parcialmente al Gatito, por ejemplo. Cierto. Y fue contra este mismo rival. ¿Recuerdan? Segunda, tercera fecha que estaba 0-0 y el Gatito se come un gol increíble. Claro. Y a partir de ahí el Gatito tambalea hasta que pierde definitivamente el puesto en el Superclásico. Está muy lindo este, ¿eh? Sí. Gracias, Coque. Te copié. Vos me dijiste una vez. Vos sabés que sí. No. Se viene. Ataca Olimpia. ¡Epa! ¡Falta! No, dice el juez. Se enoja Bustos. Le dice, lo tomaron y se va a animar Álvarez. Espera, Camacho. Álvarez. Álvarez. Cayó y pide penal Camacho. Qué lento Álvarez, qué bien corrigió Richard, qué mal Barreto, ¿eh? Sí, señor. Y ataca Olimpia. Está en posición adelantada Ferreira. Se viene ahora. Epa, che, está muy cortado el partido, ¿eh? Fuerte los golpes. Ahí está, amonestado. Está reclamando lo de... Claro, lo del penal. Piden penal. Morales tiene un aire de Carlos Rolón, pero con buen pie, dice Junior Barreiro. Perdón, ¿cómo? Paredes. ¿Por qué Junior Barreiro? Junior Barreto se me quedó. Perdón, Junior Paredes, querido. Te pide penal Camacho, ¿eh? Sí, es que cuando se produce la acción, pero muy lento Neymar, ¿eh? Ah, no, bien puesta la amarilla, ¿eh? Rodilla contra rodilla. Ahora, habrá que ver lo que protesta la gente de esta acción. A ver. ¿Vos qué opinas? ¿Lo toma del brazo? Hay una intención de bajarlo. ¿Tiene los argumentos para considerarse penal? Te digo algo. Si lo quiere cobrar, lo puede cobrar. Exacto. Penal. Va a haber Ese VAR, es- ¿Va a ir al VAR? ¿O no? No, ¿Será para Bustos? va a amonestar a Bustos? un técnico. Sí, a Bustos, ¿eh? ¿Sabes por qué? Te digo algo. Para mí hay algo muy importante, que es la intensidad del agarrón. Para mí ese agarrón no lo puede echar a un jugador. Pero lo que pasa es que en tiempos VAR, si la cámara le muestra solamente el momento donde tiene la camiseta estirada, y puede. Pero es un deporte de contacto, yo no cobraría el penal. Ojo, se calienta la situación con los asistentes técnicos de Acá el VAR Bustos. le dice... El VAR le dice... De la Pero Cruz. ¿qué pasa? Claro, De la Cruz insiste, Camacho también. Es que hay un agarrón, como lo dice Nelson, si el árbitro quiere ponerse quisquilloso lo puede cobrar. Pero hasta el momento vemos que no hay ninguna asignación del VAR para
llamarlo. No, para mí no hay intensidad para el agarrón, muchacho. Hay un agarrón, pero dale. Claro, pero el árbitro estaba Hay cerca, agarrón y o sea, agarrones, boludo. Podría... Epa. Ahí recupera, ahí va. Recupera ya, Triqui. ya. Y espera Neymar de la Cruz. Dejó para Muy Camacho zurdo. a ver la calidad. Camacho, corta. Le tiró a Camacho en la zona donde no debía estar. Era muy para un zurdo. Está jugando Trinidense en terreno de Olimpia. Va a la carga y corta. Sí, coincido, Freddy. Es que esta cancha Olimpia no le va Y bien. contra Trinidense, esta sería la segunda victoria que le da ahorita. Leguizamón levanta la pelota, busca Redes, espera Ferreira, la baja Rodney. Redes que va, manda al centro. ¡Oh! Víctor. Top 3 peores centros de la historia de la carrera de redes. Totalmente. Estadio Villa Alegre. Encarnación. Hola, Coque, ¿qué se siente que tu equipo no le gana ni a Trinidense, pero sí le está ganando a Trinidense, Nando? Puedes prender la tele y ver también el fútbol, ¿eh? Epa, tranquilo. Tranquilo, Coqueva. Ahí está, mira, Miguel Zamudio y Polenta. Coquedita. Nuestra Evita. Coque, Evita. Coque evita. 1-0 gana Olimpia, gol de Seba Ferreira. Te pido que me leas qué dice la gente de TikTok. Yo quiero saber, mi querido Coque. Ya, Nelson saludame, dice Maxi. ¿Quién gana? Dice Ángela, está ganando Olimpia 1-0. Atención, qué buena recuperación, qué Vamos a bueno volver. lo que hizo Sebas Ferreira. Dejaron solo a Leguizamón y espera Sebas. Este es Leguizamón. Legui que bien la mete. Viendo Sebas, Atención Sebas. con Leguizamón. Interior, ahí está, pegale Giovanni. A ver si se confía. Atrás la pelota. ¡Richard! ¡Tapó Zamudio! ¡Zamudio! Le queda la pelota de vuelta a Olimpia. Está insistiendo el equipo de Bustos. Quiere marcar el segundo. Atención con Quintana. Metió la pelota para Leguizamón. Se desvía y no le llega el platinado. Este es Ortiz. Va apareciendo Olimpia. Está mostrando la calidad de sus jugadores. Buscando el segundo. De la Cruz soltando la pelota por el costado izquierdo. Mendoza que ya domina. Mira y levanta la cabeza soltando el pase. Este es Camacho. Néstor Abraham. Camacho juega con Ronaldo. Este es Ronaldo Báez. Neymar atrás. Neymar enlentece el juego. Este dice Camacho. Lo bajaron a Camacho. Obviamente esto es falta. Falta contra el 7. Este jugador Néstor Abraham, ¿eh? La calidad técnica que tiene este señor es impresionante. Era directo el arco, ¿eh? Sí. Estuvo fino. Zamudio. Buen arquero, Zamudio. Fíjate ¿eh? cómo se va levantando la pelota, ¿eh? Lindo. Le pegó con efecto. Qué bien le pegó Richard, dice Matías. Richard Ortiz Bustos. El mismo. ¿Será por el apellido? Son parientes. ¿Cuál es el segundo nombre de Richard? No es Fabián. Yo creo que sí. No va a ser. Pelota para Triqui, segundo palo, el salto está. Uy, quería el Cuca. Y va a la carga Olimpia, ¿no? No le queda bien a Leguizamón, ¿eh? Epa, dice Lu. Este es Olimpia, tratando de salir, tratando de despejar el balón trinidense con presión alta. ¿Quién transmite el partido de Olimpia? Pasión Estudio. Sí, señor. El que le habla, o sea, el que está relatando, Marco Morel. Bustos es el sobrino de Richard. Ah, no. No, ¿Cómo pidió? Justo el sobrino de Richard. Al revés. Juega con las manos. Cantero. El salto. Ya de Trinidense. Busca el empate. Este es de la Cruz. Se va abriendo el juego del equipo de Arrua. A ver si le pega Camacho. Iba cayendo. Le pegó mal. Y de vuelta Trinidense con otra oportunidad. Busca el empate Triqui. Pelota arriba. La dejan pasar. Llega el lateral. Cortando Alexis Cantero. Hay córner. Hay córner. Marco, ¿se juega o no este viernes? Así ya me peleo con Lapa para que no me haga No. problema. No. La guataco. Ni pille preocupate será. En breve Burreto la caga. No, así no. Me peleo con mi lapa. Richard Daniel parece que. Daniel. Puede ser. Tiro de esquina. Y obviamente la protesta de Camacho. Richard Daniel Ortiz. Ay, juepete. Se conocen todos, ¿eh? Fabián Daniel. Hay córner. Hay córner para Trinidense. Viene la pelota al área. Despeja Olimpia. Sale Olveira. Metió los puños. Metió los puños Carga. Olveira. Falta. No, nada, dijo el Nada, Cañete tuvo la oportunidad. Ayer Derlis López estaba totalmente fuera de sí, ¿eh?
Pero ayer se calentó todo el... Sí, todo el partido. No pudo controlar el juego. Es más, hubo una en la que Elvio Vera y Velázquez estaban tomando. Epa. ¡Epa! Epa. ¿Quién le dice? ¡Hay córner, señores! Olveira está como loco. Está enojado, Fabián. Sí. Claro, ni le mira al árbitro, ¿eh? Sí. Tremendo. Picante. Ahí está. La discusión entre Olveira y Méndez, obviamente, acalorada sobre el minuto 27. Amarilla. Ah, lo amonestó ya. Listo, dice. Ay, Olveira. Córner para Trinidense. 28 minutos serán. Atento Olveira, viene el juego rápido. A ver el laboratorio. Buena pelota de la Cruz que manda al centro. Segundo palo. Despeja rápidamente Olimpia. Quintana pone ímpetu. Corre Leguizamón y se fue la pelota por un costado. Estadio Villalegre. Atentos al juego. La gente en Carnacena también. La oportunidad de presenciar este encuentro deportivo. Olimpia Trinidense, fecha número 2. Ahí está Ronaldo Báez. Saque lateral para Triqui. Atento Álvarez. La cabeza de Álvarez. Atención que despeja Olimpia. De vuelta es juego con las manos. Es algo que dicen. Junior pregunta, ¿por qué le molestó? Y le dice Freddy Ábalos, por lindo. Ah, entonces roja directa, dice Junior. No, pará. Se está volviendo este chat. Lateral para Cañete. Cañete con las manos. Eleva el balón, catapulta. A ver. No aprovecha Nada. Triqui. Nada. Salida. ¡No! ¡Epa! Olveira, ¿qué le pasa? Olveira? No le dejó jugar rápido. ¿Qué? Ay, pero le reventó, ¿eh? No, es que acá amonesta quien amoneste, los dos tienen amarilla. O sea, cualquier cosa puede pasar. Técnicamente debería amonestar a Beto de la Cruz por no dejarle jugar por rápido. No dejar jugar rápido, sí, Olveira ya preparó la pelota. Exacto. Cuidado, ¿eh? Acá te va a manejar el árbitro del partido y no va a amonestar. Pero estaba detenida. No. ¿Qué Esto hace es Beto? amarilla, Qué Burro este Beto, amigo. A ver, Beto. No. ¿Qué hago, Beto? Sí, tiene que ser amarillo para de la cray. Ah, la pelota no estaba quieta. Eso le salva. Uy, qué patada le pegó Olveira, boludo. Ay. ¿Cómo hay doler? Sí, pero Olveira ni la habrá visto al Beto. Claro que no. No, pero acá, Le claro. llegaba de atrás. Richard. 1-0, Chan. pero 1-0 pero gana acá- Olimpia. Pero acá hay un error arbitral grande, ¿eh? ¿Cuál Porque dice? esto era amarilla para Beto de la Cruz. Y estaba amonestado, tenía que echarlo. Bueno, ahora va a estar... No, claro, por eso. Por eso de la Cruz ni protesta. Sí, Porque sí. sabe lo que le puede salvar es que la pelota, cuando Olvera iba a hacer el saque de meta, No estaba en movimiento todavía. estaba. Claro, por eso todo Olimpia protesta. Es que no, debe ser amarilla. Es un error arbitral grandioso del árbitro, ¿eh? Reitero la redundancia, ser redundante. Yo creo que lo va a tener... Yo creo que No, acá. el Beto llega a ser una falta estupidita. No, en pareja, no es que los árbitros hacen esto, muchachos. Perdón la expresión, pero es que son cirujanos los árbitros. Claro. ¿Entendés? Acá El pito es un bisturí, ¿eh? te deja una polémica por lado. Y listo. No, lo que vos dijiste es maravilloso. Una falta de respeto. No, pero- Pito es un bisturí. Y bueno. Y sí, pero depende de la mente de cada uno, como usted, señor, que se empieza a reír. ¡Qué locura! ¡Avanza, che! Lo extrañé mucho, ¿eh? Toca Olimpia. Porque el viernes no vine, pues yo voy a venir. Ah, claro. Por eso. claro. Se va Leguizamón. Atención, buena pelota. Ferreira. Pero sabe, ¿no? Sí, esto sabe, obviamente. Chore Ferreira. Ferreira. Qué calidad de volador tiene Ferreira. Ah, No, pero estaba en Capibaré. No, estaba más adelantado que si te cuento. Ah. Buena definición, ¿eh? Sí. Ferreira. Si el cirujano es Blas de Hermosilla, entonces tiene que estar en IPS Nelson, el tipo.
Es muy bueno, güey. No. Ahí está, se fue por la cara de Ronaldo. Que siga esto, señores. Esto es fútbol. Fútbol paraguayo en su máxima expresión. Levanta la pelota Beto de la Cruyff. Buen el esférico que le llega a Trinidense. Deja para Néstor Abraham de cabeza. ¡Qué bien la desvió! Con la pierna sacó esa pelota. Sí, señores. Respondió Olimpia Néstor Abraham. Esa pelota iba a besar las redes. Impidieron que el 7, el mago de Trinidad, convierta el primero para su equipo que busca empatar este encuentro en el Estadio Villalegre. Siga, siga. Siga, dice el juez. Va Camacho. Va a levantar Camacho. En el área, todos atentos. Visten de azul y amarillo. Todos somos mundial. La Cruz amarela atenta. Va a levantar Beto de la Cruz. Obviamente, en el área hay escaramuzas, hay agarrones. Atento el arquero. 32 minutos. Busca el empate Triqui. Viene el esférico al área. Cabezazo. Olvida. Tranquilo. Olveira, buena pelota que metió, acelera Olimpia. Hasta ahí llegó. Aceleró, pero apareció como patrulla Caminera Vera. Cortó y ya no avanzó. Ahí mira esto. Lo que salvó Junior Barreto. Junior Barreto le agradece Olveira. Pregúntale a los muchachos si hoy prendes en kick. Estamos en vivo, ¿eh? ¿A qué hora? ¿Quién fue el partido? Perfecto. Analizando lo que fue la fecha número 2 de Olimpia. Imagínate. Sí. Tremendo. Salida de Olimpia. De cabeza está jugando. Coque mañana. OMA. Alfaro Barreto es paraguayo, dice. Atención con esto. Mendoza con la pelota. Atención que Néstor Abraham lanza la bocha. Ahí está. Atención. Olvira qué pasó. Olvira qué pasó. Neymar. Le quedó el remate. Mendoza. Arriba. Ay, Olvira. ¡Háblense los perros! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, boludo? Teléfono cortado, Teléfono cortado. Qué gol se comieron. Qué centro de Camacho. Por Dios. Che, ¿pero qué pasó ahí? ¿Error de quién es? Porque Olveira. Sale Olveira. Pero para mí no es error de Olveira esta vuelta, Porque corta Barreto. No, es Capazo. No, ahí también ya me doy cuenta que ustedes ya le pegan por pegarle a Barreto. Por las dudas de Barreto. Error de Capazo. Capazo fue, sí. Mamita, Capazo. cómo abrió la mano Richard ahí, boludo. Igual, en serio, aunque no fue esta vez error de Olveira, lo veo muy dubitativo en varios partidos ya. Y eso en el final de la apertura y vuelta en estos 2 partidos de clausura. Esperemos que recupere su confianza. Es una pieza fundamental que acaba de renovar con Olimpia. Olveira está cagada, dice Luis. De la Cruz. No, Luis, no es así. Este es De la Cruz. El Beto. Atrás la pelota para el portero Víctor Zamudio. Zamudio en la media luna, la pequeña, que bordea el área. La zona de disparo. De vuelta la pelota le llega a Víctor Zamudio por el costado izquierdo. La presión es de Olimpia con Ronda y Redes. Retrocede Sebas para ayudar a sus compañeros. Esto es Trinidense, tocando el equipo de Arrúa. Qué salida, Qué bien, mirá cómo está pisando. Por favor, este es el mago de Trinidad. Avanza Néstor, Abraham Camacho, arriba en la pelota, lo mira su compañero, va Ronaldo, va, es mala el pase, pero igual esto sigue, es conexión total de parte de Camacho. Tocó Mendoza, qué lindo este juego, cruzó. Ay, si esto entraba, mi querido. Si esto entraba, era el gol de la fecha. Clausura, sí, señor. Qué construcción, hermano. Qué bien salió desde abajo Trinidense, muchachos. ¿Qué dice Tiki Toki Coqui? Hola. Y ya lo ve, es el equipo de José. De José Arrúa. Armado. Yo pensé que era José Barrios. No dirige ni Armado. Ni el tráfico. Ni el tráfico, dice. Che, están llegando demasiado por esa banda de Redes. Hay que despertar a los jugadores. Dice Junior Paredes. Wake up. Este es De la Cruz. Welcome to the jungle. Qué ingle, Un poquito más quiero verlo, varón, Hoy tenemos algo. Hoy tenemos ¿La algo. función? Sí, señor, como debe ser. Hay que... ¿Tú sabes qué? No. Claro, hay que festejar. Sí. Claro. Sí, señores. De la Cruz toca la pelota. Sobre Yapio, legal, dice. Hoy suena Elvis.
Claro. Sí, señores. Atención que le queda a Néstor Abraham. A ver, Trinidense. Néstor. Abraham. Camacho atrás. Viene el remate, se desvía. Es tu momento, Marcos. Andate al Campus Olimpia. ¿Y vos qué estás esperando? Salida de Olveira. Levanta la pelota. Arriba el esférico besando los aires de Encarnación. Tu compañero ya va a hacer llorar el Sí, video. No, Pongo ya. Quintana, pelota Ya lo por ves. la zona derecha para Rodney Redes. Alta, ¿no ves? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Y toca atrás. El 21, el 25. Lucas Morales. El momento viene. Luquitas. No sé. ¿No sabés? Está el caballito. Caballito. El caballete. Fichaje de OM. Te queda Pichale Coque. Chau ya, Junior Ortiz y Redes, dice Ivancho. Tranquilo, no Ivancho. ¿Qué dice? Salúdenme, dice. ¿Qué dice? El TikTok. Coque Salame. Ah, no era saludame. Ahí está Morales hasta el fondo. ¡Epa! Morales que va al centro, está. Se desvía. Pégale. Pegale, por favor, confía en vos. Ahí está el remate. Ahí está. Buena primera intervención del señor Lucas Morales. Decía un poco, Marcos, bienvenidos a Olimpia. No. Ah, o de menos más. OM. Bienvenidos. Saludame, soy de Ñembú. Casi. Uy, dice King. Olimpia Morel, dice. Bienvenido a Olimpia Morel. Dice, ¿puedo decir algo? Los números de Olimpia tienen que ser siempre en color rojo. El dorado es horrible, dicen los muchachos. Coincido. Ahí está. Aplaudido Pedrovi. Este es Cucarromán. Atrás la pelota. Ver Benítez. Manda al centro. Salió Ahí está. Olveira. Faustino Barone. Apareció por las redes. ¿Dónde Sí. te vas? Te pone. Like. Ahí va, Barone. Ay. Like metió. Sí. Like. Sí, me dijo que ve la red de pasión. No te va a decir nada, vos, Faustino. Yo hablo con Faustino. Qué Estuvimos lindo. cuando estuvo Faustino. haciéndose la fotito para Olimpia. Faustino. Faustino. Qué aburrido verles por TikTok. Y vení, papá, unite. Papá, acá te vamos a arropar. Este es el juego de Olimpia. Estamos viendo el equipo de Busto. ¡Epa! Toques sucesivos. Richard Ortiz. Ahí está, Cuidado. para eso dije. Avanza y se lanza. Este es capaz. Alguien tenía que decir y lo dijo Pedrovi. Te mereces una Pilsen, Rey. Igual son malos, pues yo dije cuando salió la camiseta me putaron todos. Cierto, vos lo dijiste, Sí, ¿eh? Nelson ya lo dijo. Lo dijo. De la Cruz, de la Cruyff, levantan la pelota. 1-0 gana Olimpia. 40 minutos. Olveira. Neymar Álvarez, ¿eh? Mira vos. Mentira Nelson. ¿Para cuándo un fútbol coque? Y vamos a estar organizando en estos días. Sí, vamos a tratar de llegar para el viernes. Sí. Pelota arriba, el salto es providencial, le queda la pelota a Leguizamón arriba y afuera. Este no fue otra vez, Sebastián. La aplaudo igual, ¿eh? Pide disculpas, Leguizamón. Madre le dice, será levantando tu cabeza, carajo. Golazo de Legui, dice Pedrovi. Ahí están Alcaraz. Los muchachos. Epa, Thiago Caballero ya está en la Thiago también, banca. ¿Tendrá minutos Thiago Caballero? Ya, no sé. ¿No? ¿Está Faustino? Sí está. Donald Trump entregó el premio Mira, excelente. La máxima autoridad en los Estados Unidos. en el mundo. ¿Se viene? Sí. Haga. Lo más grande que existe. Benítez. Donald Trump, el mismo día, Vera. Benítez. Esa rima impresionante. Levanta la pelota. un tema de Noel, boludo. Rrr. No. ¿No? Ay. Ay, redes, mamita. Redes para mí se tiene que. No, leche. Tiro de esquina para Trinidense. Romeo y Caballero tienen que entrar, dice Ivancho. Claro, pero no puedo decir eso estando en la estructura del Club Olimpia. No estoy en la estructura. Sí. Yo soy tercerizado.
Tiro de esquina. Terciarizado. ¿Cómo que terciarizado? Tercerizado. ¿Y qué yo? ¿Cómo lo dije? Terciarizado dijiste. ¿Cómo se dice? Tercerizado. ¿Y yo qué dije? Terciarizado. ¿Y cómo se dice? Tercerizado. ¿Y yo qué dije? Idiota. Tiro de esquina para Trinidense, señoras y señores. Viene el equipo de Trinidad al área. Sale Olveira. Gastón, siempre tu arco. Avanza la pelota y avanza Leguizamón ¡Epa! también con 3 contra ella. 2. Y se viene Olimpia. Leguizamón cruzó. Redes a celo. Redes espera ahí. Ahí está. Ahí está. ¡Quintana! 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 ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Olimpia! ¡Olimpia! ¡Quintana! Volvió y ya marca en su segundo partido. Esta vez de titular. Esperó. ¡Qué buena salida! ¡Qué buena galopada de Iván Leguizamón! Pelota para Redes. Y Redes que no dudó. Exigió. El pase tocó. Y estaba ahí. Hugo Quintana. 2 para Olimpia, 0 para Trinidense Nelson. El contraataque perfecto. 3 contra 2. Toda la velocidad a cargo de Iván Leguizamón, que supo tirar la pelota en el momento exacto. Leguizamón y Redes, 2 flechas, y esto es lo que te da Quintana. Que no te lo da Richard y tampoco te lo da Gio, que tampoco hay que entender, o también hay que entender en realidad, que estaba en posición de pegar al arco. Qué bien interpretó, qué bien siguió la jugada, qué tranquilo a la hora de definir. De lo mejor de Olimpia en esta clausura, Hugo Quintana. Sí, señor, llegó el segundo cookie. Tenía un plan Ronnie Real mandar el córner, ¿eh? Tenía un plan. Gran centro banana de Leguizamón, ¿eh? Muy bien. No, pero Che, está calentando Versa, ¿eh? Pero escúchame, es gol por el centro banana. Por la comba que hace. Y bien Olveira, ¿eh? Sí. Sí, jugando ¿Qué rápido. dice el chat de TikTok? Hola, saludos Ñembu. Saludos. Lo veo de España, vamos Olimpia, dice Ariel también. Tapa la pantalla, Tapa muchachos. la pantalla, muchachos, 14.000 likes. 14K, señoras y señores, que hoy se unen los olimpistas. Den tap. Y después nos vamos a farrear todos. Me preocupa Olveira. Olveira. Sí, porque después del gol del segundo, la cámara directamente apunta a Lucas Versa, A que Lucas sale Versa. corriendo de la banca calentar. para ponerse a calentar. Centro curva de la muerte, lo llamo yo Nelson. 44 minutos. ¿Será que puede ser que esté ese tiro por el Opa. tema de- ¿Cuál? ¿El Beto? ¿Viste que se tocaba? Puede ser, ¿eh? Ah, chat. Mira, este es el llamado, ¿no? No, pero esa cámara lenta lo mata, mi rey. Le dice 5 de carne, 2 de choclo. Pero no tiene sentido que haga cámara lenta mostrando. Claro. Versa, dice. 5 minutos le Sí. Esta toma sí. Estas tomas sí es importante. Este sí es el slow. Sí. Epa, quedó sentido también Lucas Morales. Pidió cambio Gastón Olveira. ¿Pero qué le pasó al Tom? Serapio. ¿Será lo del Beto, el Beto de la Cray? Cruz. Capaz ¿Será fue, ese golpe? capaz fue cuando sacó el brazo también. Puede ser. Sí, hamburguesas para Richard y 2 cocas pidieron. No, qué maleducado. Eso es una falta. Che, Junior Paredes. Y por aquí le- Ay, es que yo confío en Junior. Morales tiene un aire a Chano Cande, dice Manuel Soporte. A Ahí mí está, me- Manu se me da Soporte. un Miguel Zamudio. Miguel Zamudio. Sí, pero... A mí tiene un aire de JH de la Cruz. Pelota arriba, atención con esto, saca. Mucho fútbol. ¡Ah! Ay. Estirón. Mentirón. No, ¿cómo que mentirón? No, ya sé, pero... No, ¿cómo que dicho? No se lesionó Estirón, ¿eh? ¿Cómo que ¿Y te digo algo? mentirón? Y te digo algo. Si es desgarro, Un mes fuera. ojito el clásico. Uy, se prepara Lucas Versa. Ahí conversa. Gustos con el arquero. Ay, cuando tira una buena rima. Ay. Marco tiene un aire HR Models. No, yo, no dice por mí. Dice Marcos, 2 puntos. Claro, che, brother, pará un poco.
Nunca voy a tener la elegancia de HR. Ni la capacidad de cocinar. agua? Sí quiero. De cocinar unas buenas. Sí, ya no. No, quédate ahí, Coque. Si vos tenés que hacer solo dar para 15 minutos. Sí. Cierto. Bueno, y después de acá. Y no, y que se Y yo te voy a traer, Él te va a traer el agua. Exactamente. Marcia. Marcia, tu Marco. cola es re grande. Marco seguro, ¿eh? No, pero lo mío es deplorable. No. Mi guardagolpe trasero está. No está en lindo? condiciones. Estamos hablando de vehículos, ¿eh? ¿Está todo golpeado? No está en condiciones. Ya salió. Figurita ahí. Salió. Ahora vino a jugar ese en el estadio. ¿Te acordás Barajita, bro? Sí, Cuidado. Atención que va. obvio. A ver, quiero verlo. a ver, Perdón. Sos un, A ver, primer contacto de la pelota. Papá de la WWE, sos un ractis. John Cena. Pum. Dos más. Marco, sos un ractis. Es que en serio, cualquier rating que vea está chocado ahora. O yo no estoy chocado, ¿eh? ¿Qué decía, no? 2 minutos más, señores. ¿Cómo te regalás, Sí, tío? ¿cómo se regaló, boludo? Me gusta regalarme, dice Marcos. Estoy todo chocado. Uruguayo. 2-0 gana Olimpia para la gente que va preguntando. Ronaldo va. Ronaldo. Correcto. Junior, Beto. Ese es el arte de defender. Toma la lenta. Marco no está chocado, está acolchado. Marcos, ¿cómo va el partido? 2-0. 2-0, está ganando Olimpia. Gana el Decano. Calentan. Saludos, buen partido de Olimpia, dice Emi Pereira. Saludos, Emi Pereira, toda la gente que se va uniendo. Y cuando está enojada, Evin por ahí. Yes. Easy. Cada día más olimpista, Marcos. No, señor. Levanta Lucas Versa. Versa arriba. Va jugando Sebastián. Quiere bajar la pelota Quintana. No se lo permite Vera. Este es Ronaldo. La revolea Ronaldo. Ahí va Neymar. Epa. Parece que está relatando un partido de Brasil. Amarela. Amonestado. Obviamente, el jugador de Qué Trinidense. loco, Trinidad le tiene a Ronaldo y a Neymar. A Neymar, sí. Uy. Y a la cabra Camacho. Marquito, opinión del resultado del 24. ¿Cómo soltó el brazo, eh? Sí. Bien puesta la amarilla. Kobe Brown 4-0. Hoy moja varones, firmó. Faustino, Faustino. Me gustaría que moje. ¿qué dice el chat? ¿Por qué salió Gastón? O sea, tuvo. Ay, ay, Ahí, viste, te dije, en la salida se lesionó. ¿Viste? Sí. Ahí se lesionó. Ahí está el slow. Ahí sí. Espectacular. Ah, no. Pantalla de Tigo Ahí está, Sports. ya levantó la cabeza. Decilo sin miedo, Marcos. Este Eurolimpia le gana fácil al Chelsea hoy. Sí. El centro banana. Pero curó a la muerte. Acá. Qué bien definido. Che, ¿ya terminó el primer tiempo? ¿O qué onda? ¿Sí? Sí. El Solin Solari de ¿Sí Coque. o no el marino de Marcos? ¿Sí o no el marino de Marcos? Dice. ¿Sí o no, marino? Se viene el Prime de Versa, Coque. Decilo sin miedo, Marcos. Este Eurolimpia le ganaba fácilmente al Chelsea hoy. Señores. Cagana boba. Cagana boba, ¿eh? ¿Quién metió el segundo? Quintana. Coque, dame mod. No tengo acá para dar mod, ¿eh? ¿Se prende, Piedra? Se quemó, boludo. Hugo Quintana metió el segundo Olimpia, ¿eh? Hugo Quintana hizo el segundo Olimpia. Olimpia está ganando 2-0 a Trinidense. La última vez que jugamos contra Trinidense en Encarnación, se ganamos 2. Ah, no, ahí se prendió. Ahí está. Nos fueron con el busto ball.
Con que hoy clasificamos cuarto, vas a mentirnos y yo, no, hoy le metemos después del partido, ¿eh? ¿Qué hora es ahora, chat? No tengo... 7:30. Y bueno, ponele que esto termina a las 8, para las 9 por ahí ya vamos a estar prendiendo, ¿eh? Mañana es la segunda final de básquet. Sí, señor. Mañana juegan los Kings en el León Condú. Siempre confío en vos, Bustos. ¿Cómo está Don Marcos? Todo un señor serio con esa camisa. Realmente sí, ¿eh? Marquito con esa camisa le da un aire de estar ahí. A ver, quiero ver YouTube. Perdón. Kik. Puta madre. Twitch. 46 personas, ¿eh? Ojo. Mañana en el León Condú. Sí, mañana se juega en el León Condú el partido, ¿eh? Che, chat, quiero preguntarle a ustedes, ¿eh? Opiniones de este primer tiempo de Olimpia. ¿Qué creen que hace falta mejorar? ¿Y qué creen que... ¿Cómo creen que está jugando Olimpia? Hola Manuel, ¿cómo andamos? Demasiado churro está Marcos. Mañana León Condú. Cantero, partido silencioso pero cumplidor. Sí, yo creo que sí, hay que decirlo. Uno que siento que está un poquito fuera de partido de redes. 4-3 era la solución. Yo estoy pensando en la quinta Coque. Los primeros minutos bien, pero después esa banda derecha dejó muy liberado. Sí, yo siento que redes tiene que estar... O sea, bueno, para mí bien Lucas Morales dentro de todo. Pero redes está un poquito, ¿eh? Qué bueno es Lucas, sí. Yo sabía lo que era bueno, ¿eh? Por eso lo trajimos, chat. Tranquilo. Estamos trabajando, ¿eh? Mirá, todos los refuerzos lo trajimos, ¿eh? Quintana, gol. César Ferreira, gol. Hasta ahora, 2 goles, ¿eh? Apunta a ser uno de los goleadores del campeonato. Giovanni Bogado, jugadorazo. Cantero, cumple. Lucas Morales, vería jugando, tiene ritmo, buen jugador, dentro de todo. Estamos ahí, muchachos. Estamos ahí. Con que nos sean a fantasmas y vamos tan bien. Real hace tiempo viene jugando a nivel muy bajo. No es solo ahora, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero yo creo que por eso se trae a Fernando Cardoso, ¿eh? Justamente para poder suplir el rol de redes en caso de que redes esté así. Pero ahora, pónganse a pensar algo, ¿eh? Si lo quiere cambiar a redes, lo puede cambiar. Puede mover a Leguizamón por derecha y ponerlo a Romeo por izquierda, ¿eh? Paraguay 3, Bolivia, Copa América Femenina, hace 10 minutos. Sí, se está jugando la Copa América Femenina, ¿eh? Che, mucha gente lleva Olimpia a Encarnación, ¿eh? Me gusta. Siempre se suele llevar mucha gente a Encarnación. Es muy lindo. De la Cruz tenía que ser expulsado en la liga. Si era una liga seria, yo estoy totalmente de acuerdo también con eso. Para mí era amarilla. Coque Pedilo. ¿Qué? Hola. Olimpia Club Macumbero, me dice acá la gente, ¿eh? Mamita. Hola, gente de Ético. Sí, mucha gente, sí. Romeo le va a sentar a redes. Y es que... ¿Sabes qué pasa? Que el Leguizamón también, dentro de todo, está teniendo un buen partido. Yo creo que Romeo puede jugar por el lado de Leguizamón nomás luego. Pero si llega a estar... qué lindo pasa acá fue Leguizamón. Che, qué buen definidor es Sebastián Ferreira. Eso es lo que le decía. Si llega a estar Fernando Cardoso al 100, yo creo que le puede comer el puesto a redes. De repente se acordó de cómo dirige un partido el de T. Busto. Me gusta. Así de corto hay que tener para que se pongan las pilas y ganen. Tiago por redes también dice. Tiago Caballero puede ser, ¿eh? Qué lindo gol el segundo. Muy lindo gol, ¿eh? Hay que verlo de Olveira. Ojalá no sea nada malo, ¿eh? Soy el único que piensa que el primer gol era offside. Yo pensé que era offside, ¿eh? Por eso vos cuando ves... Si te vas a Pasión y ves mi reacción, te vas a dar cuenta que era como que me quedé así. O sea, dije lo que era offside. Tiago delantero, sí, Tiago delantero. Tenemos también a Faustino Barone, que está delantero también. Y tenemos 3-9, boludo. 3-9. Romeo Benítez, Tobias Morinio se fue. Morinio se fue a Nacional. ¿O no? ¿O me estoy confundiendo mal?
Sanabria, qué boludo, sí. Tienes razón. Cierto, Sanabria era. Sí, a ver qué dice. ¿Cuánto va? Está ganando Olimpia 2-0 los perros, ¿eh? Está ganando Olimpia 2-0. Sigue Mourinho, sí. Sí, me confundí. Por fin tenemos a alguien que le quita el puesto a Derlis. Antes era inamovible y ahora tenemos un nuevo jerarquía arriba. Yo sabía que iba a funcionar muy bien Sebastián Ferreira. Sí, Hugo Adrián marcó ayer. 14 minutos. Y Hugo Adrián ya pudo marcar. ¿Cómo se nota que la camiseta de Olimpia es pesada, ¿Cómo se nota que la camiseta de Olimpia es pesada, Hay chance que debute a Varones. Yo quiero verlo a Varones, Yo creo que Olimpia, si mete un golcito más, yo creo que puede empezar a probar cositas. Hola, Celso Córdoba. ¿Qué opinas del PSG? No sé, boludo. Para mí, el Mundial de Clubes iba así. Después ya empezó a bajar. Es más, yo la final del primer tiempo no pude ver porque en el segundo tiempo ya estaba viniendo para Asunción. Muy fichaje, Hugo Adrián para Nacional. En que Olimpia no iba a tener lugar. Obviamente no. No, Derly, yo creo que ahora mismo encontrarle un lugar está difícil, Lindo ver cómo los puteños le puteaban a Roy Rojas. ¿Ustedes llegaron a ver el Instagram de Libertad después de que empató contra 2 de Mayo? Si tienen tiempo, ahora vayan a ver un rato. Miren la publicación del 0-0 que terminó. Amigo, hay mucha gente brasilera puteando la Libertad. Mucha gente brasilera, mucha gente de habla inglesa también puteando la Libertad. Porque hicieron Apu en el partido de 2 de Mayo Libertad. Metieron ahí un cosito. Epa. Ahí está. ¿Cómo va el rendimiento de Hugo Quintana? Muy bien, Hugo Quintana, muy bien. Totalmente fuera de contexto, el Chelsea es más grande que el Real Madrid, ganó todos los títulos de la UEFA. Que la siga mamando el liberteño de Nelson Rivera. Chat, cuando venga Nelson y se siente acá, copien ese mensaje de Luis. Y todos al mismo tiempo, cuando Nelson venga y se sienta acá, pongan eso en el chat, ¿está bien? Meada le dio Olimpia con el trueque a Libertad. Y yo te digo, para mí fue lo mejor que pudo hacer Olimpia. Lo mejor que pudo hacer Olimpia fue eso. Un jugador para un edit. Hace un edit de Sebastián Ferreira, aguante el decano. Hacele un edit de Sebastián Ferreira. No, Junior, no ponga el Coque pidió Nelson. Coque pidió Nelson. A la orden de mi jefe Coque. Madre de Dios, cómo le están puteando a Libertad. Sí, loco. Es que mucha gente de Argentina y eso decían, che, perdí tanta plata. Che, me pasó esto, me pasó aquello. Y otra gente en inglés decía que el partido estaba arreglado, que nunca fueron a buscar el partido. No, increíble fue, boludo. Mirá lo que subió Olimpia Media por Luis de la Cruz. No tengo mi celular, Pablo. No tengo mi celular, Está en TikTok ahora mismo. A ver qué subió Olimpia Media, pero voy a ver desde acá. Y Olimpia Media que le gusta pegar, Olimpia Media le gusta pegar, A ver. Y me parece genial. Me parece genial, ¿Quién decide los mods acá? No sé. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Estoy acá en el Instagram de Olimpia Media, No veo nada. No veo nada. Gracias, Marquitos Morel. Eso era. Ay. Sí. Dice que Olimpia Media subió algo por Beto de la Cruyff. Fíjate un poco tu celular, Marquito. ¿En serio? Sí. No sé nomás, no estoy viendo la publicación. O que te pase Pablo al... No, ¿verdad? Ahí está. Olimpia Media reclama que Luis de la Cruz debió ser expulsado. Dice en Ñandutí, dice. Sí, no hay nada.
No sé, o capaz Twitter. Twitter. En X dicen. En X dice. Sí, Vamos a ver. Vamos a ver. en X. Exigen entonces la expulsión. O sea, mejor dicho, recriminan al árbitro de que tendría que haber sido expulsado. Ahí Pablo me manda. Olimpia Media. Pablo me mandó acá. Ya tengo acá. Acá tengo. Yo también ya tengo acá, Opa. Olimpia Media. Comunicado. Anotá esto. Voilà. Lamentable primer tiempo del árbitro José Méndez, no animándose a expulsar a Luis de la Cruz, ya amonestado tras una clara interrupción sobre Gastón Olveira, que lo dejó fuera del partido. Además de eso, se tomó con el banco de Olimpia, cortó una acción de peligro a favor de Hugo Quintana y amonestó de mala manera al arquero uruguayo. Opa, en Olimpia Media están diciendo que es culpa de Luis de la Cruz, por eso que sale. Olveira. Bueno, los de Olimpia Media están ahí. Ese es el tema. Bueno, segundo tiempo que en instantes va a arrancar. Mentira no es verdad, dice el chat. Upa. Estaban diciendo que si la pelota estaba en juego, si la tocada de la Cruz primero era penal. Pero ¿cómo si era saque de arco? ¿Cómo vio? No puede ser. No puede ser si era saque de arco. No puede ser. No. Si era un saque de arco, no. Nadie estaba jugando. Era un saque de arco. Totalmente No. Gaga. confirmado Coque de CM de Olimpia Media. Nada, muchachos. Estamos para. ¿Me permite volver a mandar el saludo porque hace rato quedó corti? Caga de risa, Dan. No, pero en serio, quedó corti. Claro que sí, papá, por favor. Brother, quedó corti. Es que Adelante. tengo vergüenza, boludo. Adelante, mi rey. Adelante. Mande saludos. Al lomitero que me está viendo. No, No, mentira. no puede ser. No. No. Dale. Chat, es para el corte, brother. Vale, escuchen el saludo. Usted puntúen qué tal, ¿eh? Si no, no. A ni que vuelve el fútbol ya. Cálmate, tío, por. Bueno, quiero aprovechar este momento para mandarle mi querido saludo de felicitaciones y decirle que le amo mucho a esta mujer, que es Nat Lescano. Agradecerle por todos los momentos felices y espero seguir estando contigo en todos los cumpleaños que tengas, si Dios me lo permite. Desearte un feliz cumpleaños de vuelta y decirte te amo y te amo. Ahí está. No, bueno, dice. Entre ellas se habla de los mitos, qué locura. Marcos van en el mismo camino que Rubén Darío. Falta que mande saludo a la promo 84 más. Saludo a la promo 84. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Tu tocayo es desastre, Coque. Por vende, pio. Sí, por José Méndez, un desastre. Bueno, va a empezar el segundo tiempo. Segundo tiempo que va a arrancar. Los cambios, Chiquito Jiménez y Salcido. Hola, Fe. Mi querido Fe. Jiménez y Salcedo. Va a arrancar la segunda etapa. Ingresó el 9. Ya arranca y va la carga Olimpia, señoras y señores. De vuelta el fútbol y la pelota comienzan a decir estoy presente. Versa. Salida de Versa. El toque corresponde a Olimpia por el costado derecho. Se pierde. Hola. Se pierde el balón. Juega Olimpia. Trinidense. Pase de pecho de parte de Seba Ferreira. Arriba la pelota. Despeja Vera. De cabeza Quintana. Ya. Hola Coquevita, te amo mucho. Dicen los muchachos. Se fue Neymar. Se fue Neymar Álvarez. Y entró el chiquito. Este es Jiménez, chiquito, Jiménez. Manda al centro. Ahí está. Tapó Versa. ¡Gol! ¡Gol! De Trinidense Ronaldo. Ahí se
Después de un rebote, le queda la pelota y decide sentenciar y mandar esa pelota dentro de las redes defendidas por Versa. Ya aparece el descuento de la mano, de los pies de Ronaldo Báez. Nada que hacer en la segunda acción para Versa. 2 Olimpia, 1 Triqui Nelson. Qué rápido cambia el cronograma del partido, ¿eh? Porque daba la sensación de partido controlado para Olimpia, pero este gol cambia todo. Qué bien entró el chiquito. ¿Qué pide Bustos? ¿Qué escuchan? Epa. Salud. Salió Neymar, pero está Ronaldo. ¿Qué piden? Epa, revisión. ¿Offside no? ¿No offside? ¿Offside qué pasa? No, offside no hay. No, no hay offside. Ah, una falta anterior. Ahí Camacho y Richard conversando, justamente los dos capitanes de los dos cuadros que se están enfrentando, perdón. ¿Qué acontecerá, 47 minutos, segundo minuto de este segundo tiempo. Pero A ver qué revisa? decide Méndez, pero en serio no hay ninguna toma, algún chequeo VAR, dice, pero ¿y la toma? Y la toma. A ver qué pasa ahora, dice. Gol, bien. ¿Qué revisó? Peligro de gol. Así mismo, parece que sí. Arranca de vuelta el juego. Olimpia ya está ganando, pero por la mínima diferencia, porque descontó Ronaldo Báez. Qué raro. ¿Cómo? Qué raro. No, y qué raro que Lo que quiso de... ver algo, pero no mostró nunca. No mostró qué nada. fue. 47,55. Vera mueve la pelota por el costado izquierdo. Olimpia con la presión. ¿Vos pediste que pongan eso? No, te juro que ¿Vos no. pediste? Te juro que no. Ya está, jefe Coque. No, fui yo. Te juro que no. Sí, ahí está. Por estúpido a los 30 segundos gol trinidense. Tomátela. Te tiró toda la carrocería. ¡Qué buena! No. Sí. Pero ¿por qué no sigue que se fue? ¿Así? Pues divertido, man. Igual. Tiene otra gente. Cosí de RTV. ¡Déjalo! Hakuma tu será. Lateral de Cañete. ¿Dónde te vas? Cañete. ¿Dónde te vas? Sonríe. Bien. Sale. Te sale, dice ese es González. ¿Cómo sabes? No te lo cuento. Ahí está jugando. ¿Por qué tan triste? Hoy en el estudio póngale más color, dicen los muchachos. Te están cargando, Coque. Fuerte, ¿Pero quién es? Ah, pues Fede, no. Colores de muertos, dicen. Avanzo, ahí va, Chao, trinidense. Fuerte lo de Fede, Ahí cae Richard Ortiz. Hay falta. Falta de contra Richard. Qué buena Pilsen de Tada. Ahí está. Ah, habilitada. Estaba más habilitado que este fin de semana, Sí, buena pelota. El rebote favorece al chiquito. Siempre, Entró bien chiquito, siempre. Va pisando la pelota Cantero. Bogado. Giovanni. Bogado. Soltó para Hugo Quintana. Quintana para Bogado. Este es Giovanni. Soltó la pelota para que la vaya teniendo y sosteniendo para que la lance rápidamente Richard Ortiz. Lucas Morales que va a la carga. Se viene Olimpia. Viene el toque de Morales. Despeja Vera. Juan Vera. Richard. Pegale, Richard. No se animó. ¿Qué estará haciendo el Pomelo Vera? Pisalo, Pomelo. ¿No está en Almirante Brown él? Sí. Pero sí, ahí no. Richard Ortiz. Ortiz levanta, mamita. Juega con Cantero, Richard. Sale Zamudio. Ahí está, quedamos Se hiper re- mega mal parados. Se repone el juego. Ahí está saliendo Junior Barreto. Por el costado. ¿Qué dice el chat de Tiki Toki? Marcos, el domador, papá. Hay salida. Para Cañete. Epa, sacó la roja, ¿A quién? ¿Algún asistente técnico? ¿Quién echó? ¿Algún asistente? A ver. Ahí, Méndez. De gusto. Sí. El Dolape. Lateral de Cañete. Por buen tip.
Buenísimo. Hace rato lo ya estaba buscando. Avanza Trinidense y va Salcido. ¡Oh! Salcido manda al centro. Saca Olimpia. Responde Abraham con un centro espectacular. Cabezazo de Chiquito. Versa. Qué con asco el centro de Camacho. ¿Diste cuenta? Sí. Sí. Solamente le dio a una persona tratar tan bien la pelota de forma amateur. ¿Quién? Me lo guardo para mí. Bien. Este es Trinidense. Zurdo. Vamos, Triqui de mi vida, dicen los muchachos. Sin ningún tipo de compromiso con la marca. Perfecto. Este es Camacho. Néstor Abraham. Uy, qué pelota metió. No estaba enchufado, ¿eh? No estaba enchufado Cuca. Nos animó el Cuca, viejo. Con su galleta tiró el centro. Bueno. Bueno, ya vimos, ya Ya 30 mostraste. veces, boludo, acá. Quiero decir, bien. Buenísima la toma. Tremendo. ¿Qué digo? Sí, que Así te cargo. vos sabés que era mano, ¿eh? Con esta imagen veo que es gol, ¿eh? Sí. Atención que va Leguizamón y va la carga. Este es Leguizamón, va hasta el fondo. ¡Oh, qué corte! Pero sigue Leguizamón. El 2-0 resultado más mentiroso. Sí. Sí, Olimpia está muy bien. Bogado. Pero el 3-1 no miente. Giovanni Bogado, buena pelota. Quintana está en el área. Mandame el centro, Leguizamón y que esto se encienda. Saca. Trinidense, Cuca, Román. Este es Cantero. Cantero para El Cuca Román. Coque mañana en Olimpia Media. Richard, go, go, go. Este. Richard, ¿De Luis Alberto? Berlis. Ah, no, varones. Uy. Está calentando, pará, boludo. Ferreira. No te calientes vos. Me calenté yo. Onune. Varones. Uy. Ahí está, ¿viste? Ya. Cantero. Mueve la pelota Richard por el costado derecho. Lucas Morales que va. Y ya sostiene la pelota. El esférico atrás. Para Junior Barreto. ¿Qué pasó? Barreto. Arriba la pelota para Ronda y Redes por derecha. Espera Lucas Morales. A ver si lo levanta Giovanni Bogado. Lo mira Giovanni. Sigue Giovanni. Mira, completa. En pantalla. Tenemos un centro. Usa las medias como Maxi Olivera. Este es Quintana Morales. Va Morales, Lucas Morales, se proyecta Morales, buena pelota y está Sebastián. Animate, Sebastián. Capazo, la deja muy bien ahora para Cantero. Ahí en el medio. Cantero que va, pegale, Cantero que va, 1, 2, 3, banda al centro. Ay. Qué buena cobertura de Vera. Qué buena cobertura de Vera. 4G. Sí, señor. Buenísima la cobertura. LTE. A ver. Epa, la aplicó Tranquilo, Calma, le dijo. Del bicho. Ahí está. Qué bueno. Buen corte. ¿Eh? Comió la roja. ¿Y Busto dónde está? ¿Y gusto? Y Busto compartido. Recupera Richard Ortiz, que bien está jugando. Avanza Quintana, pelota de Olimpia. A ver qué puede hacer Quintana, que ya marcó su gol. Redes, Giovanni Bogado. Cae Giovanni, no hay falta. No hay falta. Siga. Camacho, Néstor Abraham. Este es Camacho. La toca y se viene Trinidense, se viene Triqui. El equipo de Trinidad llega al área con Chiquito Jiménez. Chiquito dejó. Ahí está el Cuca. Román atrás. Y vendrá el centro. Sí, señor. Viene el centro para Trini. El cabezazo. Pegale, el remate. Salcedo. Como la cobertura que tiene Tada en todo el país. Ahí va Freddy, ¿eh? Entrate a trabajar, ¿vio? Ahí está Bustos. 55. 5-5. Ese mismo gesto hizo Coque cuando le pillaron que robó el pasto para uno. Anímate. Nunca. Cuca Roman. Marco, Richard. Jugadorazo, Richard, ¿eh? Y esa pelota que recupera. ¿Qué es la opinión de Richard que tiene usted, Marcos Morel? Un jugador que es completo. Salida de Vera, Juan Vera. ¿Con qué firmás perder contra Triqui 3-2? ¿Te ¿O gusta no? el Cuca, Marcos? Juega bien, Román. El salto. Obviamente que no. Bien, Richard, ¿eh? Avanza Trinidense. Vera. ¿Y qué dice Freddy Dávalos? ¿De quién vio? De Richard.
Richard Ortiz, 0-6. Ahí está la pelota. El salto es de Richard Ortiz. Responde, pero entrega el balón a Trinidense. Vera. La pelota se desvía y le queda a Mendoza. Ataca Mendoza, buena pelota, atención. Este es el Cuca, Román cruzó, saca. Rápidamente Junior Barreto, le queda la pelota a Triqui de vuelta. Intenta Olimpia ahora sí se va el Rayo. Este es el señor Leguizamón. Y van a la carga. Leguizamón espera, Sebastián espera Redes. Va Leguizamón, dibuja la diagonal, la pelota que no pasa. Impreciso el partido de Leguizamón, ¿eh? Trinidense ahora quiere intentar. Olimpia desperdició una situación. El Rayo Pereira. Atención que va bien el centro al área. Saca y despeja Richard. Sí, señor. Este es Ortiz. La deja para Redes. Que levanta. Qué bien. Redes. Rodney Redes. La doble R. Levanta la pelota para Sebastián Ferreira. Que conecta con ella. Ahí va Sebastián Ferreira. Mete el cuerpo. Ay. Quiero verlo a Romeo. RM. No, RB. Al revés, sí, Romeo Benítez. Jugador que me encantaba en Guaraní. Epa. Está jugando Roberto Mosqueira. Se viene Trinidense. Manda al centro. Despeja. Mano. Epa. Cambios ya, ¿no? Cañete. El único cambio que tuvo Olimpia fue Versa. Versa. ¿Qué dice el chat de TikTok? ¿Por qué le gusta subir toilet o fanboy? No. Tu amigo a tu primo. ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Por qué leía? No, pará un Y, poco. boludo, es lo único que dicen ahí. Viene no el entiendo. centro de Cañete. Está raro Chau. TikTok, está raro. Viene el remate. Afuera. La voy a buscar ya. En Vivi. Saludos a Vivi. Entró la Balubi. La Se bala. enojó. Tranquilo, Ronaldo. Javi entra, dice. Ahí Claro. está. Javi Alcaraz y Domínguez Javier. y Alcaraz. ¿Qué le dijo que va? Algo con toilet. Skibidi. Skibidi Toilet. Esquividivi. Sí, porque el otro es más jodido. Claro. Femboy es la... Jodito. El purete ese SKB. Ese El puro. vos busca a las 3 de la mañana y hule. Ortiz. No, No, el árbitro es un estúpido. Méndez, brother. Méndez. Sí, no, está loco este tipo. Méndez, brother. Salina, viejo. Qué loco Méndez, mem. Sí. ¡Correte! No, por el árbitro. No. Se fue la Coque puta. firmás perder contra Trique con un doblete de Camacho, pero después que ganes el clásico 1-0. No, hay que ganar. El clásico sabemos qué va a pasar. Enojadísimo Coto, Hello, Coto. Hello Coto, buena música, Duki está en Hola, Capé, ¿cuánto va? Está ganando Olimpia 2-1. 2-1. Y canta entonces. Skibidi dop. Brrr, skibidi dop, yep. Brrr, skibidi. Marco, yo soy Che, pará pues, Freddy. Y bueno, Freddy, está bien. Cañete. Cañete. Camacho. Partido. Sí, y Turbo y TS. Y Turbo le pega. ¿Qué onda, Marco? Dice. Marco, yo soy Marco. Lateral. Juega Trinidense Olimpia. Seamos serios, muchachos. Tira, Jure. Epa, tremendo Richard despejando. Vino Richard, Vino tomado Marco. No. Ni un poquito. Hoy está Richard. Hoy, Tiro el de cumple. esquina. Tiro de esquina, señores. Para Trinidense. Busca el empate. Ahí está Chiquito. ¡Epa! Chiquito con Richard, ¿No fueron compañeros? Fueron compañeros Sí, en el fueron. 2018. Ya vea. ¡Epa! Se nos cubo el capitán, será.
Está enojado, capitán, Sí, capitán, sea. ¿Eh? Vos lo pegaste, le dije. Opa, ya está ya. Jaucasta sube, profe. Pea. Corner, señores, para Trinidense. Vendrá la pelota al área. A ver. Epa. Ahí viene el centro. ¡Oh! Despeja. Uy, Versa, ¿eh? Sentido quedó el chiquito, ¿eh? Sí. Jiménez, obviamente. Claro. Y Camacho que va. ¡Versa! Qué salvada de Versa. ¿eh? ¡Sí! ¿Pero por qué paró? ¿Qué hace? Dios mío, el arbitraje paraguayo es una puta vergüenza, tío. Joder. ¿Qué me importa, chiquito, boludo? O sea, Jiménez. ¿Eh? A ver un poco. Sí, con Richard. Qué bola. ¡Ah, le agarré! ¡Le agarró su huevo! Le agarró ese huevo, me ese hijo. Sí, ¿qué penal? No. ¡No! ¡Qué huevos! ¡Epa! Tira. A ver acá, a ver de vuelta. La imagen ampliada. Acá no hay nada. No. Se deja caer Mira, Richard. Ah, no. No, pues le sostiene la pierna, ¿eh? Pero espera en la segunda. A ver. Acá. A ver acá. Y sí. Para mí puede cobrar, ¿eh? Para mí puede ser penal, Este ¿eh? refe es un hijo de mil. Para mí no puede. Si quiere el VAR. Hace los cambios. Si quiere el VAR. Hace los cambios. Si Nada. quiere el VAR. Matías Codini. Hace los cambios. Metele los cambios. Ojo. La jugada de Ferreira, cuidado, ¿eh? La de Ferreira para mí. Ojo. Jugó Fideos Codito. Ay. Marcos, vos no querés que meta. ¿Qué digo? No, brother. No. Ni ahí van. No, papá. Yo te voy a decir algo, ¿eh? El codo de Ferreira puede ser Un letal. elemento Sí. incriminatorio. Para mí el codo de Ferreira puede ser codo penal, ¿eh? Porque el codo no está en una posición natural. Porque Ferreira levanta el codo. Y es más, la propia acción de Richard la agarra de la pierna a Chiquito. Es una locura lo que hace. Lo único que le puede salvar a Olimpia es que el árbitro considere que le hacen falta a Richard en el inicio de la jugada. Para mí que sí, Pero para mí no es falta. Puede ser penal para Para Triqui. mí le llaman a revisar, ¿eh? Para mí llaman a revisar. Sí. Sí, va a revisar. Es más, reitero mi opinión. Para mí debería ser penal, ¿eh? Para mí debería ser penal. Y es penal de Sebastián Ferreira para mí. Vamos a ver qué imagen le muestra, porque tiene dos, ¿eh? Para mí hay dos posibles acción de penal. Estoy pensando en la cena. Ah, le puede debilizar. ¡Apurate, pues, papá! ¡Mira, corre! Qué loco sea. Puta, Árbitro boludo. modelo. Sea. Ahí está, el bigote. ¿Cómo se? No tengo la... Te digo, penales. Para mí es penal. Fíjate el brazo de Seba, el brazo izquierdo. Oh, Sí, le impacta. Es Eh, un penal estúpido, pero es penal. Fíjate, ¡tac! Le pone Sí. el codo. metió Frente codo. al árbitro. Metió codo. Pero es un error grosero de Ferreira. ¿Qué hace Ferreira? Uy, Sebastián Ferreira, ¿eh? Ahí va a seguir. A ver qué dice. ¡Penal! ¡Penal para Trinidense, señoras y señores! Amonestado Ferreira con la amarilla. Tratando de... No fue falta Richard, Chan. Dale, boludo. Se deja caer Richard. No. Dale, Camacho. Le pega a Camacho, nadie se la saca, ¿eh? No hay falta Richard, muchachos. Se deja caer Richard. Ahí está Sebastián, quien marcó uno de los goles de esta tarde-noche. Noche ya, ¿eh? Camacho y Versa
La pica Camacho. ¿Sí? ¡Versa! Le va a pegar Camacho. Lucas Versa en el arco. Penalero Lucas Versa, ¿eh? Dale, Versa, Penalero Lucas. En Copa Libertadores. Penalero Camacho también. Sí. Yo creo que la ataja, ¿eh? ¡Atención! Se anima a decir cuando va a chutar a Camacho. ¡Atención que va Camacho! Le va a pegar. La pica. La pica, dice Nelson. Y va Camacho. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Golazo! De Camacho, la picó, lo decía Nelson. Lo hace, escuchó de lejos y le hizo caso a Néstor Claro. Abraham. ¡Qué golazo de Triqui de penal! 2-2. Sí, señores. Uno más en el marcador para Triqui. Jerarquía pura, ¿eh? Se jugó mucho antes Versa. ¿Y qué partido ahora? Mamita, ¿Puedo decir algo muy loco? Sí. Decilo. Olimpia está a un gol en contra de poner el cartel se busca técnico. Avanza. ¿Repetí? Me lo guardo para mí. Avanza. Que huye. O sea, ese fue el tema. Ya lo dije, ¿no? ¡Falta! Íbamos. Ya entró el cara. No, Iván, Udireza. Acá hoy con Nelson. Jugadísimo lo tuyo, mi dictador. Toda tuya, Coque, y tu presidente. Pero ¿Sacó banco. Quintana? Sí. Sí, ingresó Javi Domínguez y Alcaraz, ¿sí? Sí. Bueno, el resultado más mentiroso de vuelta. ¿eh? Epa. Ah, bueno. No cobró nada, que sí, ahí va Chiquito. Jiménez mueve la pelota, Cañete, va hasta el fondo el Cuca Román. Buen corte. La barrida de Junior de Capazo, perdón. Todas tuyas, Coque, tu presidente. ¿Por qué el estadio está de luto? Pónganle más color. El estudio, perdón. Corner. Igual está. El estadio, sinceramente, le falta una... A las gradas, brother. Una pintadita. Una pinta. Va Camacho para ejecutar el córner. 68 minutos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice TikTok? ¿Qué dice TikTok? ¿Qué dice TikTok? Lo da vuelta al Triqui. Dice, ¿por qué tan elegante Marco? Se va un 15 después. ¡Ay, córner! Chiquito y Richard. ¡Epa! No pasa nada, profe. Ahí se están tensando. Hay córner para Trinidense. Busca el tercero. Quiere remontar el equipo de Arrúa. Ya consiguieron los 2 goles. Atención, que viene la pelota. Primer palo. ¡Oh! Ahí está lo que se perdió Triqui. Lo que se perdió Trinidense. Y va a la carga. Corre con todo. Y no pudo sostener la pelota Rodney. Ahora sí ya la domina. Bien Rodney. Espectacular gesto técnico. Llevándose la marca. Este es Trinidense. Vamos a ver qué apuesta. A ver cuál será la puesta en escena después del empate. Porque, Pasión, una pregunta. ¿No era primero falta a Richard? Se No. cobra cualquier cosa. Decadencia No era total. falta, no era falta. Se deja caer Richard, ¿no? Sí, claro. Giovanni. Bogado. Cantero. Alexis con la pelota. Juega y la devolución es para Giovanni. Giovanni que le devuelve la pelota. A ver, animate, señor. A ver qué hace. Leguizamón. Leguizamón. Atrás la pelota. Despeja. ¿Cómo puede Trinidense? Pero Leguizamón para mí era animarse un poco más. La lleva donde está. Ahí está. A ver. Uy, Taponazo de Versa. Taponazo el chiquito. Le dio. ¿Qué era el 3-2? Taponazo, sí, señor. Mirá. Ah, no. Pega al arco, Tremendo, Jiménez. Hola. Hola. Si Richard no estaba ahí, era gol, ¿eh? Salida. Richard. No se la jugó Versa. Versa está. Pero participa Richard. No. Lo desacomoda. Este es Néstor. Abraham Camacho. Corta bien Giovanni. Claro, abre puertas, abre mares. A ver, Camacho protesta. Lateral. Lo vuelvo a decir.
estar por izquierda, le limita demasiado a Leguizamón. 71 minutos. Bienvenido a tu casa. Epa. Here we go. Ahí está. Pero la puta, háblense, carajo. Se enoja Coqueva y se viene Ronaldo Guáiz. Este es triniguense. El equipo de Arrúa que va a la carga, busca el tercero. Ahí está Camacho de cabeza para el chiquito, chiquito para Camacho, Camacho para el chiquito. Esto es Piqui. A ver. Epa, cayó el chiquito. Le dieron un golpe. Avanza Alcaraz, pide Leguizamón. Avanza Alcaraz, pide Leguizamón también en redes. Pelota de Alcaraz, se lanza Mendoza. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cobró? ¡Epa! ¿Cobró o no cobró? ¿Qué cobró? Corner, parece. No, cobró. No, cobró. ¿Afuera? ¡Afuera! ¡Maravilla! No es penal. No, no es penal. Es afuera. Parece que se va a revisar esta primero. No, chiquillo. A ver la pierna derecha de Richard. Cuidado. Che, mi bro. Si hay contacto, cuidado, Este no era último hombre. No. Sí. ¿Sí? Hubo sueñolar. Fue adentro, dicen. ¿Qué? ¿Qué fue adentro? ¿Sabe qué le puede salvar al que le cobre que primero hubo falta de chiquito a Capazo? Entonces aplica ley la ventaja nomás. Ya no se levanta. Dale, chiquito, levantate, burro. No, te dio muchas alegrías en Olimpia. Tiene más goles en contra Olimpia que otra cosa. Qué grande Richard. Richard hizo penal. Se vuelve. Abuela. Ese. Le toca, amigo. Y hay un movimiento, che. Reitero, lo que le puede salvar es que primero No considere van a mostrar eso. sea falta de que le mueve a Capazo en el aire. No va a mostrar ni en pedo eso, ¿eh? ¿Qué dice el TikTok? Penalazo. Pasó ese Richard. Si va, se despide. Señores, hoy será el último. No, tranquilo, nada. ¿Cuándo se va a jugar de nuevo el fútbol? Todos son actores, Dios mío. Cómo simulan todos. Y la patada de Richard, qué grande Capi. Más que falta y penal. Coque dice, no pasa nada, mi Richard querido. Sigamos. Segunda fecha y le quieren bajar a Olimpia. Si llega a ser penal para Trinidense, no llego a tu directo, Coque, dice Iván Decano. Salud, Nelson, dice el chat. Si llega a ser penal, hermano, 2 veces, ya hizo cagada en un mismo partido. Se enoja la gente, señores. Vamos a ver qué pasa. 74 minutos, ahí está Olveira. Olveira conversando con el árbitro. Asistente. Segundo tiempo, 30 minutos, me va. Pero es un desastre el arbitraje, boludo. En serio, sí, se le va de la mano. En el sentido de que no entendés qué cobra. No se entiende nada, Coque, no se entiende nada. Nada. Y ahí está Olveira. Y Bustos enojado, obviamente, con la asistencia arbitral. Nada, robe Olimpia, dice. Coque, mañana el Olimpia media titular indiscutible. ¿Va a ser tiro libre? ¿Tiro libre para Olimpia? Sí. Sí, falta. No, es tiro libre. Tiro libre para Olimpia. Que ahora empieza a jugar otra vez. Apenas empieza el torneo y ya roban. Me gustó ese gancho. Intensidad baja entonces. Pelota parada, señores. Güey, ya. Ya guau, güey. provincia. ¿Qué puta, boludo? 9 minutos de descuento. Y ahora cuando va a poner para revisar, va a empezar a revisar, boludo. Su árbitro. Ojo, para mí lo está revisando ahora, Sí. Mami.
Dios mío, árbitro, deja de romper la pista. Dejate de joder. No, ¿Cuánto va a dejate de tardar, joder. Dale, chiquito, deja de romper la bola, boludo. Pesado, carajo. Dejate de joder. No podemos perder tanto Ahí va, tiempo. sí, la puta Ahí que va, parió. señoras y señores. Puede ser penal para Trinidense. Impresionante lo de este juez que tardó muchísimo tiempo, muchachos. No puede ser que el fútbol paraguayo tenga que estar esperando más de 10 minutos para reanudar el juego, para decidir una acción, boludo. No puede ser. ¡Qué loco! Anteriormente, loco. Mostrarle de capazo. Sí, lo va a cobrar. Lo va a cobrar penal. Boludo. Va a ser Pero penal. yo pienso que debería mostrar primero la acción de Capazo, pero para mí tampoco es falta. Debe mostrar la secuencia completa. Fíjate. No muestra esa secuencia, no la muestra. Mueve la jota. ¿Qué es el chat? Penalazo, penal. No, de que le toca, le toca. Bueno, posible penal. A ver. Penal. Penal para Trinidense. Penal para Trinidense con la posibilidad de remontar el partido. No, dejaste de joder el partido que se le armó a Olimpia. ¿Eh? Vamos, no, dice. No. El partido, cómo se le descompone a Olimpia con el gol a los 15 segundos del segundo tiempo. No puede ser esto, Olimpia, muchachos. Estaba ganando 2-0 cómodamente. Llega el primero de Trinidense, se desacomoda. Penal. Empate. Penal ahora de vuelta. Y se está hablando de una remontada. Y la carita de Bustos, mamita, ¿eh? Mamita, la carita de Bustos. Camacho. De vuelta. Coloca la pelota Mamá querida. en el arco. Yo no sé si tiene fuerzas para seguir Bustos, ¿eh? En el arco, Lucas Versa. No, en este contexto de partido te fuiste a la puta, boludo. A Sí. ver, El segundo partido que te están dando vuelta, boludo. quiere remontar. 2-0. Camacho, tiro. Tapó el gol. Gol de Trinidense. Camacho y su doblete. Mamita querida, el partido que se está armando. Logra remontar el equipo de Trinidad. Olimpia no saca este resultado favorable y ya estamos en los 79, mi querido Nelson. Y lo peor de todo, en clave Olimpia, es que esto deja expuesto a Richard, Sí, totalmente. deja expuesto al técnico. Bueno, yo creo que quedan 10 minutos más por lo menos 7, 8 de descuento. A Olimpia no le sirve el empate, ¿eh? No le sirve el empate. O sea, con Para nada. con este resultado Olimpia se está quedando a 5 puntos de Cerro y de Luque. Es una distancia ya muy grande. En la segunda fecha. Uy. Que remonta, no, es imposible, boludo. Una vergüenza. Entró Romeo. Ingresó Romeo. ¿Ay? No, pues entró y los cagó a putadas. Sí, le mandó la fruta, ¿eh? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no sé de ti. Mueve la pelota Trinidense. Señores, el partido está sobre los 80 minutos. 80 de juego. Reitero. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. No, pues va a agregar como 10 minutos por ahí, boludo. No se jugó este segundo tiempo. Claro, Coque, pero no puede ser que con errores infantiles de esta manera Olimpia esté de vuelta perdiendo un partido. O sea, imagínate, loco. Te agarran y te cobran 2 penales. Dentro de todo, errores de mierda. O sea, Y el segundo partido que te remonta en un 2-0. por eso. 2-0 cómodamente ganando el primer tiempo. Empieza el segundo tiempo y te meten 3 goles, boludo. Es mantenimiento, boludo.
Dejate, Roberto, dejate joder la bola. Mal comienzo para Olimpia en este campeonato. Y estamos hablando recién del segundo partido, ¿eh? Puta, boludo. Encima se lesiona solo el burro de mierda. No. Bueno, Ronaldo Báez. Salud. Salud. Sale Ronaldo Báez. Marcado el primer partido, el primer gol, perdón. Trinidense. Y se preparan los cambios también el equipo de Arrúa. Remonta hasta el momento el equipo del barrio Trinidad. El chat como loco. Mencionando el nombre de Richard. Moviéndola ahora Cantero. Este es Romeo, Benítez Romeo, muestra su juego Romeo, va hasta el fondo. Corner para Olimpia y va Romeo para la ejecución. Va el 37 Romeo Benítez. Venda al centro del mismo. A ver. Ingresa con la casaca 29. Rayer. Más Rayer. Tomás. Rayer que ingresa. Tomás Rayer. Tomás. Y también por otra parte sale Mendoza. Y viene el centro al área de Olimpia. Buscaba Richard. Ingresó Melgarejo. Atención que va la carga trinidense. Saca Olimpia. 83 minutos de juego. Reitero, yo creo que capaz va a pesar mucho lo que sucedió en la semana de cómo a nivel club se salió a desmentir. Pero yo creo que este resultado, hay un detalle al que no se puede escapar. No, el que te den vuelta este resultado. Ganó 2 partidos de 14, Gusto. Sí. Aparte que te den vuelta. Es el segundo partido que te dan vuelta así, boludo. Romeo. Benítez quiere jugar a la pelota. La taja, profe. Lateral para Olimpia. Juega rápido Olimpia el decano. Cantero. ¿Qué pasó de Facundo? ¿Quién? Zavala. Tuvo molestias. el día de Perfecto. ayer. Cantero. Alexis. Richard. Y de vuelta en la portada Richard Ortiz, Sí. Increíble. Romeo, Benítez arriba para Alcaraz, a ver qué hace Olimpia, Alcaraz la deja, puede venir el centro, arriba, el cabezazo, llegó y está. ¡Gol! Morales. De Morales. En su debut, señoras y señores, aparece para salvar a Olimpia, para salvar a sus compañeros. Sí, señores, Olimpia era remontado y ahora aparece Morales de Uruguay. Vino la solución de Uruguay, vino el milagro. A los 84, 3 para Triqui, 3 para Olimpia, lo hizo Lucas Morales. Mamá quería lo que vale este gol de Morales, ¿Qué? Lo que va a valer este gol, porque hay una diferencia muy grande y todavía queda mucho partido por delante. Buen centro de Cantero, buena peinada de Thiago Caballero y apareció Morales. Los 3 refuerzos, sigue con vida, gana 15 minutos Bustos. Olimpia sabe que no puede no ganar este partido. Y va la carga el decano con Iván Leguizamón que la va tomando. Ahí va ahora Lucas Morales, autor del tercer gol. Este es Javi Domínguez. Domínguez que toca. A ver qué hace Romeo. Quiere entrar Romeo, no quiere. Hasta ahí llegó Romeo. Ya despeja Trinidense y va el chiquito, Y va el chiquito Jiménez. Avanza chiquito con marca. Está. Meten el cuerpo, lo bajan bien al chiquito Jiménez. Chiquito payaso de mierda, dale. Ahí se enoja Coqueva, va saliendo Olimpia, tienen que ganar este partido.
Ahí está el pase de Morales, buscando arriba Alcaraz. Thiago esperando. Caballero. Recién ingresado también. ¿Thiago? ¿Ingresó Thiago? Sí, Thiago peinó en el gol. Él peina en la acción del gol. ¿Sí, Sebastián? Ferreira se le por la Alcaraz. No sé, Alcaraz entró recién. Cambió el esquema, metió dos. Claro, metió 2-9, pero... Ahí está Thiago. Este Caballero. Thiago, Caballero, que va, pelota, y está Leguizamón, a ver. No pudo darse vuelta. Claro, salió Rodney, ¿eh? Sí, salió Rodney. Salió Rodney y pasó a 4-4-2. Sí, señor. Este Jiménez. Epa. Lo molesta Richard. Mirá, le dice, mirá, había falta de Richard contra Chiquito. Este duelo que arrancó desde muy temprano entre los dos después de que Chiquito Jiménez ingresó. ...87 minutos. Se producen los cambios, ¿eh? Olimpia ya completó todos los cambios. Sí, trinidense. Lo saca Camacho. Se va Néstor Abraham. Es un partido de mínimo 8 minutos de descuento. Mínimo. Sí. Con lo lento que ha sido el árbitro en cada una de las decisiones que ha tomado. Bueno. Sale Camacho. Ingresa en estos momentos Gauto. Con la 33. ¿Te imaginas que Richard meta el 4-3? No, locura, se siente el estadio. Increíble. Igual, ganando este partido Olimpia es para... No, igual si gana Olimpia. No. Es Mal. entrar partido. un rato, Horrible. conversación ahí con los grandes para ver qué pasa, ¿eh? Porque... Horrible, no puede estar perdiendo el partido. Atención que va Alcaraz y va corriendo también. Morales. Bueno, vamos a ver cuánto agrega el árbitro, ¿eh? Tiene que agregar por lo menos 5 o 6. No, 8, 9, 10. Thiago, Caballero, falta contra Caballero, pide la amarilla. Pelota parada. Qué bien Caballero, dice Matías Garcete. Bien, caballero. Olimpia busca remontar de vuelta el partido. No, creo que añada 5 minutos, Pelota parada. Para mí era 7. Así vea, ¿eh? 8, creo yo. ¿Vos, Marco? 6. Pelota que viene al área, busca Olimpia, ahí está. Se Pero para mí desvía. queda una revisión VAR más. Y avanza. Este es Romeo. Benítez Romeo. La muestra Romeo. Romeo. Manda el pase, Romeo. ¿Qué Impresionante. hizo Romeo? ¿Qué hacía Romeo? ¡Papá, mete la pata! ¿Qué hago, Romeo? 89. ¿Qué hizo Romeo? Ah, pensó que iba a tocar, Hizo la jugada de Ronaldo contra el Arsenal. 200 firuletes. Espera. 8. 8 Epa. minutos. Sí, 8. Le avisaron a Nelson que es 8. Ojo. Ojo. 89 y 90 ahora. A ver cuánto añade el juez. 8. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! 8 minutos, señores. Lo dijo Nelson. Lateral de Cañete. Un poco este iba, jefe. Déjame. Por tu culpa te quedaron 8 minutos más, Nelson. No. Qué loco. Romeo. Cae Romeo. Va Alcaraz. Juega rápido Olimpia. Levantate, no importa. Dale. Amarilla. ¿Eh? No. Tranquilo. Morales. Qué bien está jugando Morales, ¿eh? Qué bien está jugando Morales.
Olimpia la carga, busca el cuarto. Cantero manda al centro. Oh, pasado. Y le queda Morales que mete la cabeza y está Alcaraz. No puede. A ver quién le pega. Javi Domínguez que quiere meter al área. El salto en la mitad de la cancha. Y está jugando Romeo Benítez. Romeo manda al centro Alcaraz. Thiago de cabeza. Este es Leguizamón. Despeja Trinidense. Olimpia buscando el cuarto. Trinidense aguantando ahora. El toque le llega a Morales. Lucas retrocede. Toca Junior Barretos para Capazo. Manu Capazo a la carrera. Ingresa al terreno de Trinidense. Pelota para Alcaraz. A ver si la peina. No alcanza Alcaraz. Va a sacar la pelota afuera porque hay un jugador de Trini en ese sentido. Se enoja Bustos. Tomás Rayer. Conversando a Rúa con sus jugadores. Lateral para Olimpia, va a jugar Romeo. Benítez roja, dice, es roja. ¿Será que devuelve Olimpia la pelota? Juega, dice el juez. Thiago Caballero, va con todo Thiago, manda al centro. Pasaba igual. Leguizamón insiste, mete el cuerpo. ¡Epa! No pasa nada, no pasa naranja, sí señor. Ahí le queda la pelota ahora. Ay, 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 se le pasó a Romeo. Participa ahora Cantero para Caballero. Este es Thiago. Caballero juega por el... ¿Qué pase? Que no le llega bien, ¿eh? Alcaraz, la baja para Richard. Ortiz manda la pelota. Realmente la presencia de Richard en el equipo es insostenible. Insostenible lo de Richard Ortiz. ¡Puta madre, boludo! Dejá de querer hacer esos pases de mierda, amigo. Faltan 5. ¡Puta! Se enoja Coqueva. Capazo. Soltó el Capazo para Romeo. A ver el Capazo. Ahí lateral para Olimpia. Los niños jugando en las gradas. Parece que hay mosqueteo. No, El lomita ahí. Ah, pero Coqueva en Olimpia Media dice que Richard es Palmer. Solo que era Modric. Mirá cómo le... ¿Qué dice el chat de TikTok? Cobró offside. El partido va 3-3. No podemos mostrar el partido. No a la piratería. Levanta Romeo Benítez. Este es Alcaraz. No, impresionante lo de Alcaraz, ¿eh? Alcaraz y Romeo entraron. Mamita. Y va el chiquito. lo que ¡Ah, no! ¡Picó el chiquito! Lo que hizo el chiquito, ¡Avanza, hermano! chiquito! ¡Ay! ¡Chiquito tocó! A ver! Cruzó y le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol de Gauto! ¡Gol de Trinidense! Marcó el cuarto y me pongo a aplaudirle al chiquito. ¡Qué jugador Jiménez! ¡Qué jugador! Lo festeja Gauto. 4 para Trinidense, 3 para Olimpia. Remonta de vuelta al Triqui. Lo que hizo el chiquito, viejo, nomás. ¡Qué jugada del chiquito, hermano! ¿Qué Uy, se dio? debía. Yo, ¿verdad? No, pero lo que hace el chiquito es... Ah. No. Déjate de joder. Déjate de joder. El relato de Messi con el Bayern. Déjate de joder. ¡Qué golazo que Qué hizo, tremendo. hermano! Déjate de joder, en serio. Mirá. Ah, ¿y su compañero? Ah, entonces no es el gol del que pateó. No es de Gauto. Pues No. lo festejó, ¿eh? Increíble. Uy. Ortiz. Va Leguizamón. A la carga Leguizamón. Viene con todo limpio Lucas Morales. Morales para Romeo. Romeo para Morales. La pelota que se escapa. Y mirá los hinchas de Olimpia que se van retirando.
¿No tenía que decirlo? Te pido mil disculpas. No, lo de chiquito. No, la de chiquito es impresionante. Gracias a toda la gente que se va conectando. Toda del Capi, dice. Gracias por las donaciones. Tiki-Toki, por acompañarnos. Julio Colmán, grande. Julio querido. Falta. Mira cómo se va. Se va al partido. La gente que se va, dice Marcos. ¿Y qué tengo que decir? ¿La gente que se queda? El que no salta abandonó, dice. Al chiquito, no. Tremendo jugador igual, chiquito. Salida para Trinidense. Toda tuya, Coque. 97 minutos. ¿Por qué, bobo? Alcaraz, ¿en serio? Mañana me presento a dirigir. Lo que dice. Silencio invadido. Se va Thiago Caballero. Todas las casas de Italia. Caballero juega para Leguizamón. ¡Epa! Lo bajaron a Leguizamón. Hay falta. Va Thiago Caballero. Caballero que no pudo pasar de esa marca excelente de Trinidense. Avanza y va. Avanza y va el equipo de Olimpia con Leguizamón. Hasta el fondo Leguizamón la quiere rescatar. Se va a terminar el partido. Faltan segundos nada más. Y Olimpia va a ser remontado. Ya fue remontado. Lo mira el reloj. ¿Hacia arriba? Méndez. Vale. Arriba la pelota. Nadie. Chao. Señoras, señores. Sí. Terminó el partido. A pleno. Ganó Sportivo Trinidense a Olimpia. Nelson, Fútbol Rivera. Gracias, Marcos. Gracias. Esperando alguna reacción. A ver, se ríe el Beto de la Cruz. De entrada, decirles que para mí es insostenible lo de Bustos en Olimpia. Reitero, insostenible lo del entrenador y lo de ciertos rendimientos individuales. Hoy creo que queda muy pegado Richard por la acción del penal. Pero independientemente de la derrota, que es una remontada inexplicable para lo que ha sido el desarrollo del partido, sobre todo en la primera etapa. Inexplicable porque tenías el partido, entre comillas, controlado, pero explicable porque Olimpia no juega bien. Uno no comprende la propuesta futbolística de Bustos. No ha logrado comprenderlo ni en el triunfo, ni en el empate, ni en el fracaso. Olimpia queda a 5 puntos de los punteros en apenas 2 fechas. En la próxima fecha juegan los punteros entre sí. Yo no sé si pesará o no aquel desmentido del presidente respecto a la continuidad del entrenador, porque quedaría muy expuesto si es que 3 días después de mencionar que tiene todo el acompañamiento, tome la decisión de sacarlo. Pero creo que es eso lo que sostendría a Bustos. ¿Cuánto tiempo más? Porque lo de Bustos parece ser la crónica que ya todos conocemos. Un técnico que se encapricha, que mantiene nombres que por rendimiento no deberían estar. A mí me parece, y lo digo simple, que compromete todo el esquema por ponerlo a Richard. Si juega con 3 volantes es para que Richard esté acompañado. Si prescinde del 4-4-2 es para que Richard no quede expuesto. Entonces, para mí se hace muy difícil que pueda continuar Bustos en esta situación. ¿Por qué? Y porque Olimpia trajo 12 refuerzos. Porque Olimpia trajo 13 refuerzos. No trajo un equipo nuevo para tener uno de 6. ¿Qué decisión va a tomar? A mí me parece que el camino de retorno a Encarnación será larguísimo para los jugadores, para el cuerpo técnico, pero aún más para los directivos. Coque, querido. Difícil, pero obviamente tenemos que escuchar tus palabras. Chao, Bustos. Chao. Segundo partido que te dan vuelta, ¿eh? Segundo partido.
Segundo partido. Lo hiciste lo mismo contra Peñarol y ahora contra Trinidense. Trinidense, boludo. Y lo del volante central espero que se esté ahora agilizando ya. Ya está. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, mi querido Coque. Y bueno, nos vamos, señores. Nos vamos, señores. Mañana programa a full. Nos despedimos. Chao, chao.